Bueno, no sé qué tal se ve, no pasa nada. Hola mi gente latino, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Hoy os vengo a resumir a mi manera, es decir, igual el resumen es más largo que el texto original, el libro de las memorias del rey, que se llama... no sé cómo se llama, espérate. Dices tú, ya empezamos mal, claro, si no me sé el nombre, que espera, a ver. Rey Juan Carlos, libro. Juan Carlos I, reconciliación. Porque el libro en sí es una carta a España. Para la gente que no seáis de España, igual no sabéis quién es este hombre. Es el rey emérito, es decir, el rey que ya no está en el trono desde hace 12 años, desde 2014, que le cedió su puesto a su hijo Felipe. Pues este hombre ha sido muy polémico durante los últimos años porque se han descubierto muchas cosas que le han dejado en muy mal lugar. La gente le tenía aquí, ¿no? Porque era una persona muy campechana, muy del día a día, muy simpático. Pero claro, ya ves cosas que dices, ay, igual no tanto, igual no tanto. Voy a intentar ser lo más imparcial posible, siendo que esto es bastante improbable conociéndome. Y aunque la estructura del libro es un poco rara porque empieza en la actualidad y luego la segunda parte es toda su vida desde que nació y tal, yo lo voy a hacer cronológicamente, que es como a mí me gustan las biografías, ¿no? Ir enterándome poco a poco de lo que va sucediendo, porque si no, hijo, ya empiezas ahí atropellado, ¿no? Y ahora estoy muy mal y mi hijo me traicionó y no sé, se me hace bola. Así que vamos a comenzar el 5 de enero de 1938, día en el cual nació nuestro protagonista, Juan Carlos. Que por cierto fue 7mesino, nació antes de lo que le tocaba, y nació en el exilio, porque en ese momento en España estaba teniendo lugar la guerra civil. De lo de la guerra él cuando era pequeño no se enteraba demasiado, más que nada porque le tenía muy mimado, ¿no? Aparte, como no vivía en España, no lo tenía que vivir en sus propias carnes. Bueno, eso sí que se acabó al año siguiente de nacer él, así que... Hasta 1931, concretamente hasta el 12 de abril de ese año, su abuelo, Alfonso XIII, era el rey, el monarca del país. Lo que pasa es que hubo unas elecciones municipales que acabaron dando como resultado la república. Y está pasando el chatarrero. Joder, espérate. ¿Ves? Yo también soy muy campechano. Bueno, creo que no se oye, da igual. Oye, ¿por qué estoy tan blanco? La Virgen. Bueno, mejor, menos arrugas, ¿vale? El 12 de abril de 1931 tuvieron lugar unas elecciones cuyos ganadores en las principales ciudades españolas fueron los candidatos republicanos. Entonces, venga, el rey pa' afuera. Por miedo a que lo matasen, Alfonso XIII se fue de España. Él solito se cogió un barco y se piró para Marsella, dejando a su mujer y a sus hijos en el Palacio Real como rehenes. Les tenían un poco encerrados, más que nada porque el nuevo gobierno tenía miedo de que hubiese un plan para que se recuperase el trono y volviese la monarquía y tal. Según cuenta la leyenda y cuenta Juan Carlos en el libro, el embajador de Estados Unidos en España estaba muy enamorado de su abuela, la que estaba ahí como rehén. De hecho la llamaba My Queenie. Vaya embajador de mis huevos, vamos. Corterada. Tanto era así que dimitió, rechazó su puesto como embajador y fue hasta la puerta de la habitación en la que estaban encerrados para protegerla y para llevarla un secador de pelo de estos antiguos, de cuando salieron los secadores de pelo, porque se ve que la mujer tenía una melena muy frondosa y larga. Que de poco le valió porque unos días después esta mujer, Victoria Eugenia, se fue con sus hijos a París a reunirse con Alfonso XIII. Pero se ve que en París no eran muy bien aceptados y el gobierno francés les dijo... venga, tira. Y por suerte en Italia en ese momento reinaba el rey Víctor Manuel III, que les dijo, veníos para acá, que tengo unas habitaciones, yo creo que... tengo un Airbnb. Todo esto Juan Carlos lo recuerda porque se lo han contado, porque se lo contó la abuela. Más que nada porque el abuelo, Alfonso XIII, se murió cuando él era muy pequeño, entonces no se acuerda de él. La Victoria Eugenia, la abuela, sí duró. Hasta el 69 concretamente. Ella vio 2 veces ganar Eurovisión a España seguidas y dijo, y ya estaría, yo creo que ya. E hizo bien la mujer porque no se ha vuelto a repetir, se quedó con un buen sabor de boca. De su abuela te puedo contar que era muy moderna, ella era muy avanzada para su tiempo, la llamaban Ena. De hecho creo que hace poco han sacado una serie, ¿no? De esta muchacha, o sea, de esta mujer, ya muerta acá. Ena, la princesa guerrera se llama la serie, que va ella con un escudo. No, se llama Ena y es de Televisión Española. Pues bueno, por si queréis enteraros de su vida, que tiene que ser muy interesante. Se ve que a su suegra no le gustaba, a la madre de Alfonso XIII, porque decía, esta tía que se baña en bañador en la playa y fuma pitis, Y de su marido, de Alfonso XIII, Ena dice que bueno, que era un hombre con un fuerte temperamento, que era un hombre difícil, pero bueno, que la hizo reina de un país, oye, y la aprecia por eso. Una cosa muy bonita para decir de tu marido, lógicamente. Y es que Alfonso XIII, como todo Borbón, era muy mujeriego. Bueno, de Felipe, el rey actual, no se ha dicho nada, o sea que es que a mí Felipe y Leticia me caen bien, me parecen muy majos, tal. Pero bueno, eso, que era muy mujeriego, que tenía una fuerte personalidad, pero bueno, que jugaba muy bien al polo, y que era muy cercano con el pueblo. Igual con su familia no, pero con el pueblo sí, oye. De hecho, Alfonso XIII ya nació rey
porque su padre murió mientras la madre estaba embarazada. Y se parece mucho a Víctor Elías, a Guille el de los Serrano. Es un dato que quiero dar, que además me parece curioso porque Víctor Elías es primo de la actual reina de España, que no tiene relación con los Borbones de sangre. ¿Qué dices tú? Igual estaban destinados, puede ser, ¿no? Pero bueno, que el señor se murió en 1941, 3 años después de que naciese el protagonista de este vídeo, Juan Carlos, y hay gente que dice que se dejó morir, porque dijo, voy a volver a España, que ya se acabó la guerra, ¿no? Pero como no tenía pinta, dicen que el médico le advertía, ten cuidado, no fumes tanto, y él fumaba el doble para dejarse morir, que al final se murió de una angina de pecho. Pero es que él pensaba que como había apoyado al bando sublevado, encabezado por Franco, una vez terminase la guerra, Franco le iba a decir, vuelve pa' acá, que ahora mismo te nombro yo rey, monarca, Pero no pasó, Aitana. No pasó. A mí me parece que Franco ahí no se portó muy bien. En todo lo demás bien, Pero justo en este detalle, porque resulta... Esto es ironía, ¿vale? Porque resulta que años atrás, en 1923... No quiero fallar con el dato, espérate... Bueno, a principios de los años 20, Franco se quería casar con una buena mujer... Es que tengo ciertas coletillas que me gustaría quitarme para este vídeo, pero no me va a salir. Bueno, que Franco se quería casar con una mujer llamada Carmen Polo, pero como él era un militar de bajo rango, la familia de ella, que era high level, no lo veían bien. Y entonces Alfonso XIII, el rey, tuvo que intervenir y les dijo, sí que yo voy a ser el padrino. Y ya ahí la familia de Carmen Polo dijo... Pues igual si te dejamos, ¿vale? Si el rey iba a ser tu padrino, pues oye. Pero vamos, que una vez Franco gana la guerra, él empieza a decir, y no me llama y no me llama, ¿y qué pasa? Y se empezó a deprimir cuando se dio cuenta de que jamás volvería a reinar. Total, que Alfonso XIII y Victoria Eugenia... Ena tuvieron 7 hijos. Pero como la familia de ella estaba por ahí circulando la hemofilia, que es la enfermedad de los reyes, porque como se los pasan de unos a otros, porque todos son primos hermanos, que básicamente consiste en un sangrado excesivo, que tú te haces una herida y eso empieza a sangrar y no para porque no se coagula, y que por cierto las mujeres lo pueden portar, pero solo los hombres lo sufren, como el daltonismo, creo. Don Juan, el padre de Juan Carlos, protagonista de este vídeo, se libró de la enfermedad. Lo que pasa es que como no nació el primero, en principio había otro heredero al trono. En concreto el heredero al trono se llamaba Alfonso y la historia de por qué dejó de serlo me fascina y os la he contado en Instagram. Seguidme en las redes sociales, por favor. Maquena LX. Contenido muy guay. O no, bueno, contenido de vez en cuando. Que he hecho una apuesta con mi amiga Alicia de que terminaba el año con 50.000 seguidores, que me tiene que dar 20 euros si la gano. No voy a ganar, ¿qué cosa? Por favor, venga. Luego me dejáis de seguir si es solo para este año, güey. Por cierto, dale a like, a hype, al chai, un comentario también me viene bien y todo eso. Y suscríbete al canal. Ya está. Total, que don Juan, el padre de Juan Carlos, recibió un telegrama, entiendo, sí, un telegram de su padre Alfonso XIII y le dijo, mira, que tus hermanos que han renunciado y ahora te toca ser a ti el heredero. ¿Qué dices tú? Vale, heredero, ¿no? Claro. ¿Heredero de qué? Si no hay monarquía en España, no voy a ser el Rey León, nunca, ¿no? Él ya hacía años que se había casado con su prima hermana, que se llama María de las Mercedes de Borbón, dos Sicilias y Orleans. Muy bonito nombre para rellenar hueco en el examen, que dices, tú no me sé ninguna pregunta, pero toma, que veas que escribo. De hecho, cuando empezó la guerra, don Juan se quiso alistar en favor del bando sublevado, el bando de Franco, pero Franco le dijo, mejor que no vuelvas a España, no, porque tenemos que preservar la vida del heredero al trono, por si acaso, oye, pasase algo. Pero Juan Carlos en el libro se pregunta, ¿no será que Franco tenía miedo de que al volver el monarca tuviese más influencia sobre la gente, sobre el pueblo y le prefiriesen a él? Que a todo esto don Juan no estaba viviendo en Italia todavía, estaba en Francia, pero bueno, como también el gobierno francés no le protegía y dijo, pues nada, me voy con mi padre para las Italias, que me han dicho que este está muy bien allí. Y ahí fue donde nació don Juan Carlos en 1938. Vaya cacao te acabo de hacer, ¿no? Haz en tu cabeza un croquis para que las piezas encajen, tal. Pero si no, no pasa nada porque empezamos desde aquí. En Italia, precisamente, en 1938 fue donde nació Juan Carlos. Él fue el segundo hijo del matrimonio. Tiene una hermana mayor, luego está él y luego otros 2 hermanos, que una de ellas está ciega, Bueno, está o estaba. Estar está ciega, pero viva no lo sé. Hermana Juan Carlos ciega. Margarita de Borbón es la hermana pequeña. Está viva. Lógicamente él no se acuerda de sus años en Roma porque tenía 3 años cuando se fueron para Suiza toda la familia. ¿Por qué? Pues porque había empezado la Segunda Guerra Mundial y Suiza era un país neutral. Entonces dijeron, mira, nos viene bien Suiza, nos viene bien. De ahí precisamente que su primera lengua sea el francés, porque en Suiza se habla francés. Aunque él con sus primos que habían venido de Italia hablaba en italiano. Él es políglota. A él no le hace falta la EOI, la escuela de idiomas. No. Total, que cuando terminó la guerra en 1945, don Juan, su padre, dijo, ahora me toca a mí.
reinar. Y como Franco parecía que no tenía mucha pinta de querer irse, publicó el manifiesto de Lausana, un escrito en el que decía que el gobierno de Franco tenía orígenes fascistas, por lo que tendría que dimitir en favor de una monarquía constitucional y moderada, que incluyese a todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Pero los países se pusieron a leer el escrito y Estados Unidos dijo: no me viene bien que se legalice el Partido Comunista. No me gusta a mí. Les venía mejor Franco por lo que fuese, así que Don Juan se comió 3 mierdolas y dijo: pues nada, pues me voy a Portugal. Que en ese momento estaban ok, porque también habían sido neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. El caso es que en ese momento Juan Carlos tenía 8 años y le dijeron: mira, que nos vamos a Portugal, pero tú te quedas en Suiza, porque estás en este internado. Estás muy bien tú aquí, ¿no? Un internado muy prestigioso, que fue el Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, también allí. Claro, el pobre Juan Carlos allí solo lo pasó fatal porque echaba de menos a su numerosa familia. Imagínate toda la vida con tus primos, con tu hermano, con tus padres y tal, y de repente solo. Tenía un tutor, eso sí, que le enseñaba pues, cosas de España, ¿no? Canciones, la historia, tal. Y dice que en el internado jamás tuvo un trato de favor. Al contrario, le castigaban mucho, y echaba mucho de menos a su familia. Estaba muy triste. Por su lado, en la península ibérica, Franco y Don Juan que estaba en Portugal, pero bueno, forma parte de la península ibérica, eran todo lo contrario el uno del otro, tanto física como personalmente. Y Franco le había cogido una manía a Don Juan después de haber intentado quitársele de en medio con el tratado, con el manifiesto de Lausana, es que no se podían ni ver. Que por cierto, durante toda la vida de Franco, pese a que su poder era vitalicio, es decir, que iba a morir siendo el dictador del país, España seguía siendo una monarquía sin monarca, y le correspondía a Franco decidir quién sería su sucesor una vez él muriese. Por ese motivo, pese a su enemistad con Franco, Don Juan permitió que Franco fuese el encargado de educar a su hijo. A ver si así le nombraba sucesor una vez se muriese. Por ese motivo, Juan Carlos tenía que ser educado como un príncipe español. Pero es que tenéis que tener en cuenta que en ese momento gritar "viva el rey" durante la dictadura, durante el franquismo, era ilegal. Vamos, que estaba castigado con la cárcel. Así que en 1948, a la edad de 9-10 años, Juan Carlos visitó por primera vez España para quedarse. De hecho, lo recibieron de manera bastante austera y lo llevaron directamente al internado donde iba a estudiar con 8 alumnos que su propio padre, Don Juan, había seleccionado. Entre ellos estaba su primo Carlos de Borbón dos Sicilias. Juan Carlos no era muy disciplinado, no era un buen estudiante, era disléxico, ¿vale? Bastante revoltoso, pero bueno, por lo menos en el internado hizo varios amigos que todavía a día de hoy sigue teniendo. Amigos para los que él siempre será Juanito. ¿Te puedo llamar Juanito? Hombre, prefiero Juan. Él no hablaba demasiado en general, porque tanto su padre como Franco le habían dicho que en boca cerrada no entran moscas, que estuviese calladito, ¿vale? Piquito cerrado. Pero dice que a pesar de la imagen que se tiene de Frank, esto es fuerte, a pesar de la imagen que se tiene de Franco, de una persona fría, que era muy majo con él, que era majísimo, ay, encantado. Nos alegramos mucho. Yo honestamente tampoco es que tenga la imagen de Franco como una persona muy fría, ¿no? Como una persona poco afable. Le tengo como asesino, que es lo que era, claro. Y no solo de personas, vamos, también de animales, que le dio su primera escopeta a Juan Carlos para cazar. Y en ese momento Juan Carlos era un poco una pieza de ajedrez entre su padre y Franco. Cuando su padre y Franco estaban a buenas, Juan Carlos podía estar en España, pero cuando se enfadaban, Juan Carlos, vete para Portugal. En el libro, por cierto, en reiteradas ocasiones habla de que le gustaba muchísimo hacer deporte, ya siendo joven, pero que Franco no permitía que su nombre apareciese en los periódicos, ni el suyo ni el de su padre, por supuesto, y de hecho no le permitía participar en competiciones para que la gente no dijese: mira, ahí está, ahí está. Pero que siempre le interesó el deporte, especialmente la vela. Es muy pesado con la vela, o en su libro, oye, tendrá que poner lo que él quiera. De joven estuvo también un tiempo viviendo en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, al ladito de la playa de la Concha, playa que igual conocéis de la canción La playa de la oreja de Van Gogh, que está inspirada en esa playa, creo. El palacio es muy bonito, yo estuve ahí hace 2 años, la verdad, lo tienen muy bien construido. Y allí en San Sebastián estudió junto a su hermano hasta que en 1954 terminó los exámenes. Luego tuvo que estudiar para formarse militarmente, pero su padre tenía miedo de que se adaptase demasiado bien al franquismo. Él quería que estudiase en universidades internacionales para que se saliese un poco de ese foco que le estaban comiendo la cabeza. Vamos, que quería que fuese a la universidad y ya después se formase militarmente, pero Franco dijo: no, porque si ahora va a la universidad, cuando vuelva de la universidad va a tener 22-23 años. Y a los 22-23 años tú no te adaptas al régimen militar. Por lo que efectivamente tuvo que formarse militarmente. Aquí cuenta él un montón de anécdotas de: ay, qué risas, qué bien nos lo pasamos, jiji,
jaja. Así que vamos a lo que nos importa, que es el capítulo titulado El drama, del cual a él no le gusta hablar, lógicamente. Un episodio muy importante y controvertido aún a día de hoy de su vida. En 1956 estaba él con toda su familia reunido en Portugal durante Semana Santa, vacaciones y tal, y después de un partido de golf, él subió junto a su hermano a la sala de juegos, donde efectivamente jugaron con una pistola que le habían regalado en España. Le habían sacado el cargador y no sabían que una bala se había quedado en la recámara. Por tanto, cuando sin querer o queriendo dispararon, la bala rebotó y al final terminó en el cuerpo, en la frente de su hermano, Alfonso, lo que provocó que Alfonso muriese en brazos de su padre, don Juan. Una movida que a día de hoy la gente sigue diciendo, no vaya a ser que le mato este, no vaya a ser. Igual tenía miedo de que Franco dijese, y el heredero va a ser el otro, y puto sacado. Él dice que en ese momento no solo perdió a un hermano, sino también a un amigo y a un confidente, y que a día de hoy sigue pensando todos los días en él. No me extraña, la verdad, porque ese trauma se te queda, ¿no? Después del funeral, Juan Carlos fue enviado de nuevo a la Academia Militar en España, mientras que los restos de su hermano fueron enterrados, diría que directamente en el Escorial, que es donde están ahora. No creo que les haya movido. Total, que terminó la formación militar en 1959 y se fue para la universidad. No sabían a qué universidad mandarle. Al principio se hicieron los preparativos para que estudiase en la Universidad de Salamanca, un lugar extraño porque había profesores que estaban en contra del régimen franquista, cosa que lógicamente era ilegal. Y en cuanto los altos mandos se daban cuenta de ello, pues les echaban. Él dice que les echaban, yo no sé qué hacían con ellos, la verdad. Sin embargo, Franco dijo, a la de Salamanca no. Mejor vamos a enviarle a la Universidad Complutense. Así que él todas las mañanas, que vivía a 1 hora o así, creo que dice. Sí, a 1 hora en coche. Bueno, pues él cogía el coche todas las mañanas y aparcaba un poco lejos de la universidad para que no le viesen llegar en su propio coche y desatase envidias. Y es que entre los estudiantes, lógicamente, tenía detractores. Por ejemplo, algunos fieles al régimen franquista y falangistas hacían manifestaciones en la puerta de la universidad en su contra. A pesar de esto, de vez en cuando se escapaba de casa para irse de fiesta junto a Miguel Primo de Rivera y Urquijo, nieto del dictador Miguel Primo de Rivera y sobrino del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Espero que me hayáis permitido leer todos estos nombres tan largos porque me hago un poco de lío. Una buena compañía en cualquier caso. Dice que después además fue muy importante durante el periodo de la transición, así que Y en cuanto al terreno amoroso, que ya os gusta, anda, que lo estáis deseando. Bueno, su primer crush fue una chavala que conoció en San Sebastián durante el tiempo que estuvo viviendo allí. Él le envió unas flores, pero a la chica en cuestión no le permitieron responder a la carta, o sea que... Después su primer amor oficial fue... Vamos con el nombre, María Gabriela de Saboya, que tiene muy buena rima. La conocía desde pequeño porque ella vivía en Portugal, cerca de donde vivían sus padres, pero ella no quería ser prisionera de ningún título, así que primero lo rechazó a él, y después rechazó al Shah de Irán y a Balduno de Bélgica, porque ella reivindicaba su libertad. ¡Ole! ¡Ole, María Gabriela de Saboya! Le dijo al rey, contigo una polla como una olla. Tiempo después se encaprichó de la Miss Universo de aquel momento, que era Gladys Sender, con la que cenó en España cuando ella vino a visitar, pero luego él se tuvo que ir en barco durante unos meses en su formación militar y cada día le escribía una carta. Cuando llegó a puerto le dio todas estas cartas a un compañero suyo para que se las hiciese llegar a la Gladys Sender esta, pero no debieron de llegar a buen puerto porque cuando volvió a España se reunió con Franco y Franco le dijo... Sigue cometiendo muchas faltas de ortografía. ¡Pillado! Vamos, que tenía Franco las cartas. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! También durante la formación militar flirteó, ligó un poco con una hija de un republicano, pero claro, el escándalo pues dijo, no, mejor lo dejamos aquí. Y que luego conoció a una italiana, pero vamos, que el ligoteo de aquellos tiempos era muy casto, muy puro. Si acaso se tocaban un poco así de la mano. Es que luego este hombre, ¿cómo no va a ser mujeriego? Por favor, si le tenían ahí cerrado. Aunque realmente en ese momento él de quien estaba enamorado es de Helene, que era hija del conde de París, que no pudieron tener nada, pero bueno, que en su honor le puso Helena a su primera hija con la reina Sofía, que vendría después. Que la reina Sofía siempre ha dicho que la llamaron Helena en honor a su madre porque es un nombre griego y ella es griega. Claro, ¿de quién te fías, no? Ya es feo, honestamente, que llames Helena a tu hija con tu mujer porque la chica que te gustaba se llamaba así. Pero claro, tenía ya 23 años y Franco le dijo, ya es hora de que dejes de coquetear y te cases. Pues bien, conoció a la que sería su esposa Sofía durante la boda del duque de Kent en junio de 1961, que ya habían coincidido antes en un crucero organizado por la madre de Sofía, pero en ese momento pues no se había fijado en ella. De hecho, en el documental Salvar al Rey de HBO dicen que el rey lo que pensó de ella cuando la conoció fue que le gustaba de ella. Una cosa que me gustaba es que a ella le gustaba yo. Y es que me encanta porque de todas las mujeres anteriores ha dicho que se quedó deslumbrado por su belleza, que eran impresionantes. Sin embargo, de su mujer dice que bailaba muy bien,
y que sus rasgos eran delicados y tenía una sonrisa dulce. Lógicamente tampoco se podían comunicar demasiado porque ella hablaba griego e inglés, y él hablaba italiano, español y francés. Pero bueno, que se entendían, no sé cómo ver, se entendían. Y él enseguida supo que Sofía sería la madre de sus hijos, porque además ella, Sofía, a la que él llama Sophie durante todo el libro, era hija de familia real, concretamente de la familia griega, por lo que también había sido criada para ese puesto. Así que dijo, no, perfecto, arreglado. Que por cierto, la madre de la Sophie era muy autoritaria, y alguna vez cuando iban a España, a la casa donde vivía Juan Carlos, era Juan Carlos el que le tenía que decir: en esta casa mando yo y punto. En Grecia tú haces lo que quieras, pero aquí no. Por ejemplo, tanto Sofía como su madre Elena eran vegetarianas, e intentaron que los hijos de Juan Carlos y Sofía, que todavía no han aparecido en la historia pero aparecerán, fuesen vegetarianos también. Pero Juan Carlos dijo que no. Es que me hace mucha gracia un matrimonio en el que ella es vegetariana y él es cazador. Qué buena pareja. Seguro que se entienden muchísimo. Pero bueno, volvemos al momento en el que se conocieron en la boda esta en 1961. Después de la boda, pues estuvieron hablando. Y la familia de Juan Carlos junto a Juan Carlos fueron a pasar unos días a la casa de la familia griega. Qué días más románticos en las colinas de Corfú. Muy bonito fue. Y ese mismo año oficializaron su compromiso de una forma muy romántica. Concretamente fue el 13 de septiembre de 1961, y lo que sucedió fue que Juan Carlos pues tenía un anillo, ¿no? Ella se estaba echando la siesta, él entró en la habitación, le lanzó el anillo y dijo ¡cógelo! Y ella pues lo debió de coger y dijo pues nos casamos. Joder, qué bonito, vamos. A todo esto todavía no le había dicho a Franco quién iba a ser su esposa, pero bueno, como pertenecía a una familia real sabía que le iba a parecer bien. El 14 de mayo de 1962 se casaron en Atenas, pero había un problema, y es que tanto Sofía como su familia eran cristianos ortodoxos, por lo que tuvieron que ir a ver al Papa para que el Papa les diese su beneplácito para casarse. Invitó a Franco a la boda, pero era consciente de que no iba a ir porque Franco solo salió de España una vez para ver a Hitler. El resto del tiempo él era indoor, No. Él se casó vestido de teniente de infantería y ella se casó con un vestido que le había hecho un modisto francés. Que por cierto ella la cagó un poco porque se le olvidó el protocolo, que le tenía que haber pedido permiso a su padre para casarse, y se puso a llorar en la boda diciendo ¡ay, que se me ha olvidado esto, ma! Y por cierto, dice que en las fotos de la boda sale un poco tenso porque se le había roto la clavícula 2 semanas antes de casarse. Estaba dolorido y claro, la gente le decía ¡muy bien hecho, chaval, muy bien! Dice que desde entonces, desde ese día, Sofía ha sido una mujer, una compañera de vida incomparable, una madre muy leal con la que tiene una gran deuda, ¿no? Y tanto, vamos. Después de casarse fueron a España, le dijo Juan Carlos, te presento a Franco. Y Franco al parecer fue muy simpático y muy bueno con Sofía, y acto seguido se fueron de luna de miel. 6 meses, buena luna de miel, la verdad. Pero durante toda la luna de miel estaban pensando, y ahora cuando volvamos a España, ¿qué hacemos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué es esto? Tal? Hasta que finalmente les dijeron que tenían permiso para irse a vivir al Palacio de la Zarzuela, donde vivieron forever and ever. Bueno, ya casi forever. Aún así, en ese momento no eran nadie, no eran reyes, no eran nada. Por lo que la gran alegría les vino como fruto de su amor al tener a su hija, el mismo año en el que se mudaron al Palacio de la Zarzuela, Elena. 2 años después llegó Cristina y 3 años después Felipe, el heredero. Esos fueron los años en los que más pudo disfrutar de sus hijos, porque no tenía otra cosa que hacer, claro. Y dice que Felipe era el más travieso de todos, pero que sus hermanas le miraban de forma muy compasiva porque era el pequeño de la casa. Por su parte, Juan Carlos de vez en cuando iba a hablar con Franco para ver, ¿me dejas hacer algo, Franco? Lógicamente reinar no, porque en tal caso, de restaurarse la monarquía en ese momento, tendría que ser su padre, que era el heredero, don Juan, el que reinase. Y Franco le dijo, bueno, pues mira, vete a dar una vuelta por España, por todas partes, para conocer a la gente, para hacerte amigo de tú a tú con nuestro pueblo. Dice que la gente lo trataba muy bien, que había gente que llevaba un accesorio verde, porque verde, si se deletrea, es V-E-R-D-E. Es decir, las siglas de Viva el Rey de España, una forma encubierta de poder decirlo, de hacérselo ver al que era el posible futuro heredero al trono, Juan Carlos, quien por cierto obviamente también se tuvo que encontrar con falangistas, antimonárquicos, gente que no le quería ver y que le lanzaban tomates, pero su estrategia siempre fue ser muy amable, muy afable, no meterse en disputas con nadie, con nadie, y a ver si así con suerte en un tiempo cambiaban de opinión. Que tampoco tenía en todas consigo de que Franco le fuese a escoger como su heredero, de hecho podía escoger, pues, un militar, un falangista, o a su primo hermano, por ejemplo Alfonso, que en ese momento se había casado con Carmen Martínez Bordiú, que era nieta de Franco, claro, lo tenían ahí a huevo. Pero bueno, él se llevaba muy bien con Franco, tenían una gran relación y de hecho pensaba que como Franco no había tenido hijos
hombre, solo había tenido una hija, pues tenía hacia él un sentimiento paterno-filial. De hecho, Juan Carlos era muy aficionado a la fotografía y le permitía, Franco, a él hacerle fotos. Le adoraba. Jamás la enemistad que tuvo Franco con don Juan, su padre, hizo mella en la relación que tenía con él, con Juan Carlos. De hecho, un día Juan Carlos se iba a preparar para ir a una fiesta de la Falange, y Franco le dijo: es mejor que tú no vayas para que no te asocien con ningún bando. Una forma de protegerle para que se viese como figura monárquica que no estaba adherida a ninguna ideología política. Y gracias a eso, después fue aceptado por muchos españoles que no eran partidarios precisamente de la Falange, porque no se le podía relacionar directamente con el régimen. Que bueno, esto es como después que dice: jamás dejé que nadie criticase a Franco delante de mí, porque según él hay varios Francos, el responsable de miles de muertes, ¿no? Y el otro que encarnaba la estabilidad nacional. Claro, pues la cara o cruz, ¿no? Pues bueno, si yo no niego que Franco saludase a los vecinos, que le dijese buenos días, pero claro, que haya gente que encuentra a sus familiares tirados en cunetas y tú digas: yo no dejé nunca que nadie se metiese con Franco delante de mí. Pues chico, no sé. Y llega 1969, un año decisivo para su vida, el más importante probablemente, que él se iba a ir de vacaciones a Portugal y Franco le dijo: cuando vuelvas de las vacaciones, vente para acá que te voy a contar yo una cosa. Y así fue, volvió de las vacaciones de Portugal, de haber estado con su familia, y Franco le dijo: que he pensado que vas a ser tú el heredero, si quieres, vamos. Y Juan Carlos le respondió: ¿me lo puedo pensar unos días? Franco dijo: ni unos días ni hostias, me lo dices ya. Y entonces hubo unos minutos de silencio, bueno, unos segundos calculo. Siempre en los libros se dice hubo minutos de silencio, pero en sí es un poco raro, ¿no?, que estés así. Y ya Juan Carlos dijo: que sí quiero. Lo que él hubiese preferido, lógicamente, es que su padre fuese el heredero y que ya una vez su padre se muriese, pues le tocase a él. Pero claro, eso no entraba en la ecuación. Y de hecho Franco le dijo: no le cuentes nada a tu padre, ya se lo cuento yo, porque como se iba a ir a Portugal a casa del padre, le dijo: no le cuentes tú, que ya se lo contaré yo, hombre. Claro, le había dicho que no le contase nada a su padre, pero a su madre sí, así que en cuanto tal la llamó y le dijo: mamá, no le digas nada al papá, pero que voy a ser el rey. Mal rollito cuando su padre se enteró, porque dijo: seguro que estos días que estuviste en Portugal, tú ya eras consciente de que ibas a ser el rey antes que yo. Pues qué bien, 6 meses sin hablar que estuvieron. No le pareció nada bien, lógicamente. Dijo: vaya traición a tu propio padre, vamos a ver. Que escribió una carta a las demás familias reales, el padre, para que nadie saludase a su hijo. Que todo esto se arregló después en Nochebuena, cuando se reunieron en casa. Y bueno, momento, hay una cosa que te quiero decir: reencuentro, y ya se abrazaron muchísimo, y muy bonito todo y tal. Que debe de ser que la madre intervino para que hiciesen las paces. El 23 de julio de 1969 le tocó jurar fidelidad a las normas del régimen, pese a ser perfectamente consciente de que una vez entrase él en el poder y Franco se muriese, no las iba a mantener. Pero bueno, desde ese momento ya era príncipe oficial, príncipe de España, que este término en sí no existe. Existe el título de príncipe de Asturias, pero él rechazó ese título, prefirió inventarse esto de príncipe de España, porque ser príncipe de Asturias significaba que había heredado el título de su padre, el rey de España, y no había sido así, así que dijo: yo eso no quiero ser, yo príncipe de Asturias no, porque el príncipe de Asturias es un título que solo se pasa por herencia, y yo no he heredado nada, a mí me han escogido así a dedo, tú. Y bueno, durante esos años, desde el 69 que fue elegido como príncipe de España hasta que se murió Franco, pues estaba un poco en el banquillo, era como: ay, ¿y qué hago? A ver, tal. Entonces le mandaban, pues yo qué sé, a la NASA. Estuve hablando con Neil Armstrong después de que subiese a la luna y eso. Y también iba a algunas fiestas internacionales en las cuales se codeaba con mucha gente, y alguna vez después de las fiestas se filtraba a la prensa y se publicaba en los diarios las palabras que él había dicho, como por ejemplo: el pueblo español demanda más libertad. Imagínate, cuando volvió a España, Franco le dijo: mira el periódico. Y al parecer, sin echarle la bronca, lo único que le dijo fue: Alteza, hay cosas que pueden decirse allá y que no pueden decirse aquí, y viceversa. Rollo: cállate, que vale que las cosas vayan a cambiar cuando tú seas el heredero, pero coño, de momento... En 1973 Franco ya estaba malite, y entonces nombró como presidente del gobierno a Carrero Blanco, un hombre que siempre le había sido muy fiel. Pero poco le duró el gobierno, porque en el mismo 1973 fue víctima de un atentado de la banda terrorista ETA, quienes, sabiendo cuál era su rutina diaria, le pusieron un explosivo en plena calle justo cuando le iba a pasar con su coche, e hicieron que este volara por los cielos. Es lo que se dice, vamos. Hay una imagen mítica y falsa del coche volando por los cielos, que recuerda mucho a Harry Potter y la cámara secreta, por cierto. Juan Carlos no se enteró en el momento, pero sí lo hizo Sophie, que estaba unas calles más allá llevando a los hijos al colegio. Y a Juan Carlos le extraña, porque dice: ¿cómo nadie se dio cuenta
de que la banda terrorista ETA perforó el suelo, metió unos explosivos por debajo y tal. O sea, nadie lo vio. ¿Esto cómo va a ser? Que eso no se hace en silencio en medio minuto, ¿sabes? Cuando le comunicaron a Franco, que por cierto estaba malo con gripe en la cama, que había muerto, o bueno, que habían matado a Carrero Blanco, él dijo, bueno, no hay mal que por bien no venga. Joder. Total, que en 1974 Franco ya se encontraba muy mal, lo hospitalizaron y de la noche a la mañana le tocó al rey Juan Carlos, bueno, en este momento todavía no era rey, al príncipe de España Juan Carlos, presidir el Consejo de Ministros, que a algunos de los que estaban allí no les pareció demasiado bien, porque era gente mayor que llevaba toda la vida apoyando el franquismo, bastante arrogantes, no vieron bien que viniese este de fuera. De fuera vendrán, que del Consejo de Ministros te echaran. Así que en cuanto terminaban las reuniones y tal, iban rápido al hospital para decirle a Franco, pues no vea lo que ha pasado, mira a Juan Carlos, tal. Y cuando Juan Carlos iba, después de que todos estos hubiesen pasado por su habitación, le decía a Franco, que ya te habrán contado, ¿no? Cuando Juan Carlos le pedía consejos a Franco, Franco le respondía, ¿para qué quieres mis consejos? No puedes actuar como lo hago yo. Una vez Franco se recuperó y volvió al poder, una de las primeras cosas que hizo fue dictar la muerte de 5. No sé si he apuntado los nombres, pero bueno, creo que eran 2. Sí, 2 de ETA y 3 del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Esto fue un revuelo internacional, ahí se metió hasta el Papa a pedir por favor que no los asesinasen por ideas políticas, bla bla bla, pero que al final no les hicieron ni puto caso y les mataron igual. Después de esto, Franco sufrió varios infartos, lo tenían en el hospital. Hay gente que decía que la familia le tenía enchufado una máquina vivo de manera artificial por miedo a lo que viniese después del régimen, pero la madrugada del 20 de noviembre de 1975, ya esto no se pudo retrasar más, Sofi y Juan Carlos estaban viendo la televisión y Sofi le dijo a Juan Carlos, nos quedamos toda la noche viendo la televisión hasta que suceda, y Juan Carlos le dijo, no, me voy a dormir, que tengo sueño. Se fue a dormir y en mitad de la noche recibió una llamada en la que le informaron de que Franco había muerto. Concretamente murió a las 5:25 de la mañana y el jefe de la casa militar de Franco fue el que le llamó para decírselo. Y le dijeron a las, no sé si 8:30, 9 de la mañana, tienes que estar aquí. Y dijo él, vale. ¿Te piensas tú que él ya se quedó rayado diciendo, ay, ahora que me he olvidado lo que tengo que hacer? No. Volvió a coger el sueño enseguida, porque él es de buen dormir. Eso sí, le dijo a su asistente personal que le despertase a la hora, ¿eh? Que Juan Carlos estaba un poco cagado porque no las tenía todas consigo de que los militares, los franquistas, una vez muerto Franco, fuesen a seguir su última voluntad de dejarle a él ser el monarca que ejerciese el poder sobre el país. Dijo, vaya a ser que ahora vengan a matarme para acabar conmigo y volver a establecer el régimen. Ay. Menos mal que Franco había designado a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno después del asesinato de Carrero Blanco, y este dijo en televisión las míticas palabras de... Españoles, Franco ha muerto. Y también leyó el testamento de manera pública en televisión, en el que ponía, os pido que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Así que los franquistas, que eran fans de corazón de Franco, dijeron, pues habrá que seguir sus órdenes, oye. Aquí hay dos versiones de lo que sucedió en el país después de que se anunciase la muerte de Franco, que probablemente las dos se diesen. Una parte dice que el país enmudeció, y la otra dice que se acabaron las reservas de champán de tanta celebración. Aquí estoy, con mi copa, ellos con la suya y yo con la mía. ¡Que viva España! Y ante este clima tan tenso, la coronación de Juan Carlos como rey de España fue bastante austera, no se hicieron grandes celebraciones, vaya a ser. Además de que se hizo enfrente de todos estos partidarios del régimen franquista, que claro, no estaban muy contentos. Juan Carlos dio un discurso que a la gente de izquierdas le dejó un poco a medio gas, ¿no? Porque esperaban un cambio más drástico, pero claro, tampoco podía decir mucho porque estaba enfrente de gente vestida con el uniforme de la falange, claro. Así que convertirse en rey tampoco es que le llenase en ese momento de orgullo y satisfacción. De hecho, muchos pensaban que su reinado iba a ser muy, muy corto y le llamaban Juan Carlos el Breve. Al funeral de Franco acudieron rostros tan famosos como, por ejemplo, Pinochet, que le dijo, no cambie nada. Sigue usted como lo estaba haciendo Franco. Y él hizo lo posible para echar a Pinochet para que no estuviese allí. Porque claro, sí. Y aunque él se sentía muy raro en esa situación, unos días después del funeral salió por primera vez al balcón del Palacio Real y saludó a una multitud que clamaba esperanzada al nuevo rey. Eso a él le llenó de energía, toda la que le quitaron a Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno aún,
que no se llevaba demasiado bien con Juan Carlos, no le caía, no. Y eso que Juan Carlos intentó dialogar con él, pero el otro que no entraba en razones. Pero como él seguía siendo el presidente del gobierno, pues tenían que hacer ahí un poco de match. No por mucho tiempo lo va a ser, también te lo digo, porque él ya empezó a hablar, el rey empezó a hablar con, por ejemplo, un profesor suyo de la universidad que se llamaba Torcuato, y le dijo directamente, bueno, ¿tú qué preferirías? Un juego, a ver, ¿qué preferirías? ¿Ser presidente del gobierno o ser presidente de las Cortes franquistas? Y él dijo, a ver, a mí me gustaría más ser presidente del gobierno, me hace más ilu, pero creo que ayudo, soy más útil como presidente de las Cortes franquistas, porque por mucho que se hubiese muerto Franco, la institución, las Cortes seguían activas. Y es que siendo presidente de las Cortes servía muchísimo más para diseñar la ley de reforma política que debía encauzar al país. Claro, en ese momento, después de tantísimos años reprimidos, los españoles pudieron empezar a manifestarse para pedir algunas cosas que opinaban que no estaban bien. Estaba el ambiente caldeadito. Él iba por todas las provincias, el rey seguía paseándose por toda España para hablar de tú a tú con la gente, para saber sus intereses, lo que les preocupaba de verdad. ¿Hay algo que te inquieta, te perturbe o te atormente? Les decía. Y ellos decían, pues sí, fíjate, esto me pasa a mí. De hecho fue hasta Cataluña y dio unas palabras en catalán que a las personas que estaban allí les hizo muchísima ilusión, claro, porque dijeron, ay, nos sentimos representados por nuestro monarca. Yo no estaba allí, no estaba vivo, me quedaban muchos años, porque soy jovencísimo para nacer, así que en este caso me voy a fiar de las palabras del rey y voy a decir que ese era el clamor popular en Cataluña. Y él ya empezó a urdir el plan para que el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, fuese a tomar por culo un poco. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, dio algunas declaraciones para prensa extranjera diciendo cosas como que sutiles. Que Arias Navarro era un desastre para el país y que ya era hora de la reforma. A ver si lo pilla, ¿no? Bueno, pues efectivamente lo pilló. Arias Navarro presentó su dimisión en 1976 y era el momento de decidir quién iba a ser el próximo presidente del gobierno. Claro, en ese momento estaba establecido que el presidente saliese de entre 3 elegidos por las Cortes franquistas. El rey escogía a uno. Y gracias a las habilidades de Torcuato Fernández Miranda, el nuevo presidente de las Cortes, Juan Carlos consiguió meter entre esos 3 elegidos el nombre del que él quería que fuese el presidente del gobierno. Los 3 elegidos fueron Federico Silva Muñoz, Gregorio López Bravo y un joven desconocido sin experiencia, llamado Adolfo Suárez. Conseguido. Adolfo Suárez for President. Lógicamente le cayó la del pulpo al rey cuando decidió que fuese Adolfo Suárez el presidente del gobierno, de parte de todas las ideologías, porque nadie le consideraba apto para ese gran papel. Hasta el momento, Adolfo Suárez había sido gobernador civil de Segovia, director de Radio Televisión Española y había sido el último secretario general del Movimiento Nacional en 1975, que el Movimiento Nacional, para que nos entendamos, era el único partido que estaba permitido durante el franquismo. Así, muy resumido. Partido que estaba presidido hasta el momento por Arias Navarro. Así que pasó de ser el secretario general del partido a ser directamente el presidente del gobierno. Así que eso, en resumidas cuentas, que Carlos Arias Navarro dimitió y Juan Carlos consiguió que el presidente fuese el que él quería, Adolfo Suárez, porque representaba el mismo espíritu de reforma que él quería emanar. Y además dice que era encantador, muy simpático, amigo de sus amigos, que le gustaba mucho la tortilla y los platos de lentejas, y jugaba el mus para relajarse. Unos datitos que cuenta él, digo, bueno. Con Adolfo también llegaron una serie de nuevos ministros a los que se les consideró, y de hecho se les llamó como inexpertos, aprendices, novatos, porque lógicamente todos los ministros que habían estado durante el franquismo no querían seguir ahí. Eso ya no representaba a su España. Adolfo, por cierto, salió en televisión hablando de todas las reformas que se querían llevar a cabo y anunció que 2 años después de ese momento, o sea, esto era el 76, pues en el 78 tendrían lugar las primeras elecciones democráticas en las cuales el pueblo español iba a poder decidir quién iba a ser el presidente del gobierno, lo que hizo que de alguna manera se fuese ganando tanto a derechas como a izquierdas, ¿no? Bueno, pues vale, pues venga. De hecho se legalizaron todos los partidos, incluido el Partido Comunista, que tuvo que cambiar algunos apartados de sus bases para poder entrar dentro del marco de la legalidad. De hecho, para demostrar que el cambio era real, el rey pensó en invertir en un periódico que había surgido tras la muerte de Franco llamado El País, pero luego se lo pensó mejor y dijo, no. El verano de 1976, Torcuato, no me acuerdo del apellido, Torcuato para los amigos, redactó una ley que tenía que ser aprobada por las Cortes, que de ser aprobada significaba su autodestrucción. Más que nada porque se querían quitar de medio esta institución de las Cortes franquistas que ya de poco servían en este nuevo sistema que se estaba intentando establecer en el pueblo español. De hecho, solo servían para empañar los pasos adelante que se estaban dando. Así que lo consiguieron, las Cortes desaparecieron y sacaron adelante un referéndum para que los españoles votasen el proyecto de ley para la reforma del país, con un 97% de los votos, fíjate. Que tú puedes pensar, ay, qué bonito el país, qué bien está, no sé qué.
Estaba la cosa caldeadita, hay que tener en cuenta que todavía estaba demasiado reciente el franquismo, que mucha gente seguía siendo partidario del mismo, otros tantos tampoco estaban muy conformes, pese a ser totalmente contrarios a Franco, con el nuevo sistema monárquico. Entonces se venía oliendo que, ¡ay, otra guerra civil! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, ¿por qué estoy tan abajo, coño? Espérate, me quiero ver más. Todos los focos a mi persona. De hecho, el tener que legalizar al Partido Comunista para las elecciones ya dinamitaba bastante el ambiente, por lo que el rey Juan Carlos tuvo que hacer una serie de gestiones para intentar contactar con Santiago Carrillo, que estaba fuera del país. Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista. Todo esto antes de entrar él en el poder. Le avisó, le dijo: cuando entre yo en el poder, que sepas que vas a poder volver a España porque voy a legalizar el partido, bla bla bla, pero vas a tener que cambiar algunas de las bases, tal. Por lo que el Partido Comunista Español modificó sus estatutos de forma que prácticamente eran más moderados que los del Partido Socialista. Y así, el 9 de abril de 1977 se legalizó oficialmente el Partido Comunista en España. Lo hicieron coincidir con la Semana Santa para que no hubiese tanto revuelo, ¿sabes? Para que los periodistas estuviesen de vacaciones, para que la gente estuviese entretenida, tal, que no se montase. Y por cierto, Juan Carlos y Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, se hicieron muy buenos amigos, íntimos. Y de hecho, Juan Carlos dice en el libro que le dijo a Carrillo: estás mucho más guapo sin el peluquín ese que llevas a veces. Vaya amigo, también te digo, es ponerle así, 40 años después. No, 40 años no, ya han pasado 50. ¡Jesús! ¡Somos dinosaurios! Si recordáis algún vídeo anterior mío, en el cual os conté también el libro de las memorias de Bárbara Rey, en 1977, Bárbara Rey conoció al rey. El rey no hace mención alguna a Bárbara Rey. Bárbara Rey, por si acaso no habéis visto ese vídeo, es una conocida vedette de este país, una actriz, cantante, artista. Y en el libro de ella cuenta que él la llamó por teléfono para decirle: hola, soy el rey, que quedamos, tal. Y ella pues quedó muchas veces con él en distintas situaciones y... Por lo que mira, un vídeo complementario, si no lo has visto a este, es sin ninguna duda el vídeo del libro de Bárbara Rey, que le saqué en 2 partes distintas. Puedes ir a verlo, muy interesante. Más que nada porque todo lo que cuenta ella en ese libro no se cuenta en este vídeo, no te preocupes, que no me voy a repetir. El rey, por lo que sé, es que no ha querido hacer mención, dice: y pasó eso. Y bueno, claro, dices tú, ya me está ocultando esto, ¿no? Porque además es algo de lo que hay muchas pruebas, hay fotos, hay notas de voz, hay de todo. Si me está ocultando eso, ¿qué más me puede estar ocultando? Claro, ya no te acabas de fiar del relato. Va a estar una mentira para echar por la borda 100 verdades, lo sabe Dios. Claro, a no ser que no sea una mentira y simplemente sea una falta de verdad. Pero bueno, que seguimos en 1977, año en el que tuvieron lugar las primeras elecciones, que antes he dicho en el 78 porque he echado mal los cálculos. 77. ¿Cuántas gambas estaré metiendo en este vídeo? Como en el vídeo de Bárbara Rey, que confundo todo el rato a Felipe González con Adolfo Suárez, porque en mi cabeza esos dos nombres, sé perfectamente quién es cada uno, pero esos dos nombres se me mezclan todo el rato, todo el rato. Pues bueno, según lo que contó Bárbara Rey en el libro, el rey le dijo a ella: tú que tienes tanta influencia en la televisión y le caes bien a los españoles y todo eso, ¿puedes salir en televisión diciendo que tú vas a votar a Adolfo Suárez en las elecciones? Y ella dijo: pues sí, saldré. Adolfo Suárez, que en ese momento ya estaba ejerciendo como presidente del gobierno, pero esta vez se presentaba bajo las siglas del partido UCD, Unión del Centro Democrático. Vamos, que el rey necesitaba que volviese a salir Adolfo Suárez para que no se dinamitase en mitad de la transición todo lo que se había conseguido hasta el momento, porque imagínate que de repente sale el Partido Comunista o algún partido franquista, pues se te va la mierda todo, claro. Bueno, no sé si por la influencia de Bárbara Rey o porque el pueblo en sí estaba bastante contento con Adolfo Suárez, fue reelegido. Bueno, de hecho fue elegido porque hasta el momento el pueblo no lo había escogido a él, pero bueno, que fue elegido, ¿vale? Ganó sin mayoría absoluta, pero su partido se llevó el 34,44% de los votos, seguido del 29,32% del PSOE. Y ya en tercer lugar, muy por detrás, el Partido Comunista con un 9,33% de los votos. Me encanta la anécdota que cuentan de que cuando se estaba haciendo el recuento de los votos e iba ganando ligeramente el PSOE, un miembro de UCD le dijo a Adolfo Suárez: ¿se ha previsto algún mecanismo técnico para corregir esta ventaja? Rollo, ¿cómo se va a manipular el resultado? Pues si no ganamos. Que lógicamente esto es un pensamiento heredado del franquismo. Según el rey, el resultado de las elecciones demostraba que España había dejado de estar dividida en dos bandos totalmente contrarios. A día de hoy cuesta creérselo, ¿no? Pero bueno, supongo que en ese momento se sentía así. De hecho, el rey voló hasta México para hablar con la mujer del que había sido el presidente de la Segunda República antes de la Guerra Civil. Manuel Azaña ya había muerto, pero bueno, quiso hablar con la mujer para transmitirle sus mejores deseos y todo. Tuvieron una conversación muy distendida y tal, como la unión de pueblos, ¿no? Independientemente de la ideología. Eso es muy bonito que lo haga. Eso está bien que lo haga, está divertida, está graciosa, está bien que lo haga. Ahora solo faltaba establecer las bases de la monarquía y la democracia en una constitución de todos. Y por supuesto para ello se tuvo en cuenta quiénes habían sido los ganadores, bueno, los más votados, los ganadores, los más votados en las elecciones. ¿Quiénes fueron los padres de la constitución?
Eran 7 ponentes, 3 de UCD, 1 del PSOE, otro del Partido Comunista Español y otro de Alianza Popular, que luego, por lo que he leído, Alianza Popular se convirtió en el Partido Popular. Y también había un grupo parlamentario de partidos catalanes y vascos llamados Minorías Catalanas y Vascas. Tampoco se curraron mucho el nombre, ¿vale? Pero bueno, que él ya se venía oliendo, igual sus socios no, pero el rey ya se venía oliendo que con el independentismo iba a haber algún tipo de problema, ¿no? Que los catalanes tampoco iban a estar tan contentos. De hecho, hizo llamar a Josep Tarradellas, que era un catalán muy importante del republicanismo, para pedirle que regresase a España y encabezase la Generalitat, ¿vale? El gobierno catalán. Que ya sabía el Juancar que Josep Tarradellas, come bien, come en casa, iba a ser muy bien recibido por todos. Y de hecho, nada más llegar dijo: Ciutadans de Cataluña, ya soc aquí. Excepcional, l'état de droit. Respecto a la Constitución, él dice, Juan Carlos, que hay cosas que se han quedado anticuadas y deberían de reformarse, que tendrían que tener una releída, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la prioridad de los hombres sobre las mujeres a la hora de heredar el trono español, que esto pues igual sí que había que cambiarlo, ¿no? Porque si hubiese sido así en el momento, Felipe ahora no sería el rey, la reina sería Elena. Y también menciona que debería modificarse un artículo que discrimina a los hombres, pues la mujer del rey es reina y el marido de la reina es solo su príncipe consorte. Esto yo no lo sabía, la verdad. O sea que el día de mañana, si esto no se modifica, si Leonor se casa con un varón siendo reina, él no va a ser el rey de España, va a ser el príncipe consorte. En el ámbito personal, el rey dice que, pese a haberse convertido en rey, él seguía siendo un hombre normal que apagaba la luz cuando salía de una habitación. Campechano, normal, es como tú y yo, vamos. Y a diferencia de Franco, cuando él se movía por Madrid, nadie se enteraba. Él lo hacía de forma discreta para no tener que paralizar las calles, porque la gente se quejaba muchísimo en el franquismo de que, ay, ya ha salido el generalísimo a dar unas vueltas por la ciudad, ya nos tenemos que estar todos quietos parados porque hay unas retenciones de la leche. Y dice que llamaba a la gente también directamente, ¿no? Sin pasar por medio de su secretario ni nada. Entonces la gente se pensaba que le estaban vacilando y le colgaban, que debe de ser eso lo que hizo con Bárbara Rey, claro. Y aceptaba las críticas además, Él no decía, pues me cago en tu madre. No. Él acataba lo que le decían la gente. Porque de todos modos no gobernaba. Simplemente era un símbolo, que lo sigue siendo, ya ahora su hijo, de la Unión de España. Él firmó la Constitución y dijo: pues ya he cumplido mi función. Ahora que los políticos se encarguen del resto. En 1979 volvió a haber elecciones generales y el pueblo volvió a dar su apoyo a Adolfo Suárez. Aunque esta vez menos gente fue a votar, hubo más porcentaje de absentismo, lo que indicaba que mucha gente no estaba contenta con el nuevo sistema. Adolfo Suárez llevaba ya 4 años en el poder y estaba muy cansado, más que nada porque su partido estaba formado por personas de diferente ideología y entonces eso, quieras que no, te acaba crispando porque siempre había tensiones. Porque al final, a friend to all is a friend to none. Un amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Y eso hizo que su imagen pública decayera y lo llevó a dimitir en el año 1981. En 1981, por cierto, los reyes visitaron por primera vez el País Vasco, territorio en el cual no eran muy bien recibidos, como así se hizo notar. Hizo un acto público en el cual muchos miembros de partidos políticos contrarios a él, nacionalistas vascos, se opusieron y empezaron a gritar y a cantar. Y el rey vacilón les dijo: más alto que no os oigo. Mientras que otros diputados que sí que estaban a favor del rey le aplaudían y tal. O sea, fuerte. Unos cantando que te vaya, no sé qué, y los otros ¡viva el rey! Joder, parece el plató de Gran Hermano. Después de esto, lógicamente, se tuvo que tomar unas vacaciones con su mujer, se fueron a Vaqueira, pero nada más llegar allí, llegaron con su helicóptero, aparcaron y nada más bajarse le dijeron a Sofía: Sofía, ¿te acuerdas que tu madre, que está en Madrid, no, que estaba cuidando a vuestros hijos y tal, se ha muerto? Se ha muerto. Y se ve que la mujer se estaba sometiendo a unas cirugías estéticas y no pasó de la operación. Allí se quedó, vamos. No sé qué se estaría haciendo, pero... Sin pensárselo, Sofía se fue para Madrid, mientras que el rey pasó la noche en Vaqueira, porque él estaba ya dándole vueltas a otra cosa que le preocupaba más que la muerte de su suegra: el clima de tensión en España. Él quería saber qué ambiente se respiraba en las Fuerzas Armadas, por miedo a que, de repente, un golpe de estado igual... Ay, él se venía oliendo algo. El tonto no es. Y os estoy hablando, por supuesto, del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, que casi terminó con 5 o 6 años de transición. Y es que 2 meses antes de que esto sucediese, el padre de Juan Carlos, Don Juan, había estado cenando con Milans del Bosch. Vaya nombre, honestamente, Milans del Bosch, que le dijo un poco entre broma: antes de jubilarme voy a sacar los tanques a la calle. Cuando Don Juan se lo contó a su hijo, el hijo, Juan Carlos, no se lo tomó en serio, dijo:
¿Cómo va a ser? ¿Cómo te lo va a decir a ti? Pues debería haberlo hecho, porque no hay nada peor que un militar con el orgullo roto. Se ve que Milans del Bosch quería haber sido jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y se tuvo que conformar con ser jefe de la región militar de Valencia. Y eso no lo llevó bien él. Dijo, ¿qué me estás contando? ¿La vida trabajando para esto? Pues bueno, el 23 de febrero de 1981, Juan Carlos había acabado de jugar al squash con un amigo suyo y además estaba muy cansado porque el día anterior había tenido una partida de caza, que me hace mucha gracia que lo llame partida como si hubiese echado un Catán. Has estado matando animales, no jugando al Monopoly, cariño. ¿Partida de caza? ¿Así se llama? Cuidado. Pues bueno, él iba directo a su habitación para cambiarse de ropa cuando pasó por delante de la mesa de escritorio de un ayudante suyo que estaba escuchando la radio. Pues en ese momento estaba teniendo lugar la reunión del Congreso de los Diputados. Sin embargo, de repente, un ruido de ametralladoras les sorprendió. Claro, se quedó flipando, dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Lo único que le decían es que un militar llamado Antonio Tejero había entrado, había irrumpido en el Congreso, tomando a todos los diputados como rehenes al grito de... Son los diputados, un teniente coronel, en estos momentos apunta. Y lo más fuerte es que lo había hecho en nombre del rey, de él, de Juan Carlos, sin él tener ni idea, al parecer. Y digo al parecer porque siempre se ha comentado que el rey era partidario de este golpe de estado y bla bla bla, pero que él en el libro dice que no. Y yo me lo voy a creer porque tampoco entiendo la motivación para hacerlo. Todo esto se puede debatir en los comentarios, aunque igual me arrepiento porque luego esto se va a convertir en otra batalla entre derechas e izquierdas que... ¡Qué aburrimiento! Mátame, cambio. O lo fácil que es decir, qué guapo está este chico del vídeo. Ay, Dios mío, es que me he enamorado, tal. ¿No? Total, que el jefe de la Casa Real en ese momento, que era Sabino Fernández Campo, consiguió hacer unas llamadas y contactar con Antonio Tejero, que siempre le confundo también con Fernando Tejero, el portero de Aquí no hay quien viva, que ya me dirás tú qué culpa tiene ese pobre hombre, bueno. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? A lo que el otro respondió, estoy siguiendo las órdenes de Milans del Bosch en nombre del rey. Y Sabino le dijo... que sepas que no estás autorizado para nada de esto, que el rey no tiene nada que ver. En ese momento Juan Carlos se dio cuenta de que Antonio Tejero estaba totalmente convencido de que tenía su beneplácito para hacer lo que estaba haciendo. Vamos, que era una pieza de ajedrez orquestada por el Milans del Bosch. Al mismo tiempo, tal y como había amenazado 2 meses antes, Milans del Bosch sacó los tanques a las calles de Valencia. Juan Carlos estaba picueto y dijo, tengo que actuar y voy a llamar a mi hijo Felipe para que se vaya enterando de qué va la movida, Realmente no salieron de la zarzuela. O sea, actuaron pero por llamadas telefónicas y eso, porque ¿a dónde vas a ir? Dice que estuvieron toda la noche siguiendo los acontecimientos, que se hicieron unos bocadillos y tomaron café, aunque Felipe se durmió enseguida porque era un chavalín, oye, pues bueno, tienes suerte. Afortunadamente lo pudo resolver todo mediante llamadas telefónicas, o sea que hizo bien en no salir de casa, hijo. ¿Para qué te vas a enfriar? En febrero, además. Lo pudo arreglar de cierta forma porque los rehenes, los 400 rehenes, seguían dentro del Congreso de los Diputados. Él le decía a los capitanes generales del ejército, quien se levante en contra del rey está dispuesto a provocar una guerra civil y será considerado responsable. Todo el capítulo este del golpe de estado es muy extenso y os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante, pero claro, para hacer un vídeo pues no me va a quedar muy dinámico. Así que bueno, vamos a resumirlo en que al día siguiente los rehenes fueron rescatados y salieron y todos decían... Madre mía, pensaba que me quedaba ahí. Juan Carlos pudo hablar con algunos de ellos, por ejemplo, habló con Felipe González, con Santiago Carrillo, con Manuel Fraga, incluso con Adolfo Suárez, que aunque ya no era presidente en ese momento, bueno, era presidente en funciones, porque como todavía no había habido otras elecciones y tal, pues bueno, ahí está él. Y el rey aclara, se ha hablado mucho y muy falsamente de esto. Y así es, vamos, que toda la vida se ha dicho que él formaba parte del golpe de estado, que estaba implicado en ello y tal. A través del libro ha querido dejar claro que no era así de ninguna forma. Un año después, el PSOE ganó las elecciones con mayoría absoluta, siendo ahora presidente Felipe González. Muchos de los miembros que formaban el PSOE eran republicanos declarados, pero bueno, el rey no tenía mucho miedo porque ya había hablado previamente con Felipe González y sabía que no tenía intención de proclamar una república. Estaban dispuestos a construir junto a él, junto a Juan Carlos, una nueva España moderna. De hecho, tiempo atrás ya había hablado con Felipe González y le había preguntado cosas como... ¿Y tú por qué eres republicano? Me encanta esa pregunta. Todo este ambiente modernizado ya se venía oliendo por las calles porque en España, en los años 80, creo que es finales de los 70, principios de los 80, se estaba llevando a cabo un movimiento cultural llamado La Movida. Que ahora nos suena a una cosa muy antigua, la verdad. ¿Qué movida? Movidón, tal... Es una palabra que yo utilizo muchísimo, pero porque yo también soy muy antiguo. Encabezado sobre todo por los jóvenes que después de tantos años de represión durante el franquismo podían por fin expresarse libremente. Hacían sus locuritas y vestían como les daba la gana y todo. Después de mucho empeño, Juan Carlos por fin consiguió en 1985 la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Y eso sí que le llenó de orgullo y satisfacción. O menos, porque él es europeísta declarado, vamos. Y gracias a ese impulso la economía española empezó
a subir para arriba. ¡Ole, ole! De hecho, unos años después, en 1999, España fue uno de los primeros países en unirse a la zona euro, al cambio de moneda. Hay muchísimas páginas en las que habla de ETA. Para aquellos que no sepáis qué es ETA, os lo voy a resumir en 2 frases. ETA era, porque ya no existe, ya no es, un grupo terrorista que pugnaba por la independencia del pueblo vasco, y para ello se llevó por delante la vida de muchas personas, bastantes de ellas inocentes. Y a lo largo del vídeo habla muchísimo de diferentes atentados y cómo tuvo que actuar para intentar desmantelar a la banda. También cuenta que en 1992 el foco mundial estaba puesto en España porque se produjeron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que a él, como gran amante del deporte, le hizo muchísima ilusión, pero le dio mucho trabajo porque, claro, tenía que ir por todos los estadios saludando a los diferentes deportistas españoles para transmitirles su buena vibra. Pues hombre, imagínate, acababa cansado el hombre, todo el día saludando y hola y mucha suerte y tal. Un dato que mucha gente no sabe es que Felipe participó en la competición de vela y creo que quedó 6º, fíjate. Y ese año España se llevó 22 medallas, bueno. El año en el que más medallas nos hemos llevado, pero bueno, que ya os digo que él estaba muy cansado, así que cuando terminaron, a pesar de que estaba triste porque lo había disfrutado mucho, también necesitaba un tiempo para descansar. Otro datito que os voy soltando, mira, con el fin de unir España y Latinoamérica se crearon las cumbres iberoamericanas. Dice que con todos los políticos que participaron se llevó muy bien siempre, incluso con Fidel Castro, a pesar de pensar, bueno, tener ideas totalmente dispares. Pero lo más importante y lo más remarcable de la historia de las cumbres iberoamericanas, ya sabéis lo que es. Efectivamente nos vamos a Chile, en 2007, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no hacía más que llamar fascista a José María Aznar, expresidente español, que no era el que estaba allí presente. Allí presente estaba el presidente del gobierno en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, que representaba a su partido, el Partido Socialista. Un partido, en teoría, de centro-izquierda, que para algunos es de extrema izquierda y para otros es de derecha. Vamos, que esto depende un poco de cómo tú lo veas, pero vamos. Hugo Chávez estaba, venga a decir, fascista, Aznar, y Zapatero, pese a no compartir la misma ideología que Aznar, pues bueno, intentaba defenderlo, pero el otro muy pesado, muy pesado. El rey, por supuesto, también estaba presente y llegó un momento en el que le dijo la gran frase: Un momentín. Exijo ese resultado. ¿Por qué no te callas? History was made. La historia fue creada en ese momento. Dice que después de las cumbres se acercaron a él y le dijeron que si quería registrar la frase ¿por qué no te callas? Y él dijo que no, que cómo iba a hacer eso. Igual luego se arrepintió un poco porque cuenta que en Latinoamérica y en España se utilizó muchísimo la frase para hacer camisetas, pañuelos, bolsas, pulseras, de todo. Y para aquellos que no lo sepáis, que yo no tenía ni idea, Hugo Chávez un tiempo después viajó a España y habló con el rey, supongo que para pedirle perdón, y el rey le dijo: mira, tengo una cosa para ti, y le dio una camiseta en la que ponía ¿por qué no te callas? Y ya muy buen rollo, muchas risas y tal. Y ahora te voy a hacer un listado de diferentes temas que trata el libro, por si acaso tú quieres leértelo para ahondar en algunos de ellos, porque ya no me parecen tan reseñables y se nos está haciendo un poco bola, porque queremos llegar al momento actual, que es donde está la salsilla. A saber, la relación con Estados Unidos, especialmente después de que Zapatero retirase las tropas en Irak. También la relación con la Unión Soviética, la reconciliación con el pueblo judío en España, la Expo de Sevilla de 1992, las más de 240 visitas que hizo a más de 100 países para dar a conocer España como el país moderno en el que se había convertido tras el franquismo. Dice que uno de los viajes que hizo fue a Argentina, que estaba bajo un régimen dictatorial, del cual se encargó de no hacer ningún tipo de apología durante su visita para que no pareciese que les estaba legitimando a los dictadores. Y también habla sobre todas las medallas y premios que le han dado a lo largo de su vida, pues bueno, premios honoríficos y bla bla bla. Por supuesto también habla de la crisis económica de 2008 que sacudió a medio mundo y a España, aunque tampoco ahonda demasiado en ello, porque si no el libro ya tendría que ser una trilogía y más o menos con esto yo creo que concluyen las clases de historia, por lo menos de la historia menos contemporánea, porque ahora tenemos que ver cómo ha llegado al punto actual en el cual no vive en España. Se tuvo que marchar, pero son las 3:15, igual como primero, que no sé si tengo comida. Joder, qué pereza. Venga, continuamos. Respecto a su vida privada, venga, que os interesa bastante. Lo que dice él es que a partir de los años 90 empezaron a surgir rumores en la prensa sobre posibles relaciones extramatrimoniales. Se habla mucho de su vida privada. Él nunca quería hablar del tema, pero claro, ahora no le queda otra, porque una ex relación suya, que viene a ser Corina Larsen, ¿vale? No da el nombre en ningún momento, pero lógicamente es ella, ha dado entrevistas a podcasts, ha hablado para documentales, bueno, hasta series de televisión, no te digo más, en donde le ha difamado públicamente. Dice que le han atribuido muchas amantes, muchas relaciones extramatrimoniales, de las cuales la mayoría son mentiras. La mayoría, ¿eh? Se llegó a decir que estaba con Lady Di. Cuando el príncipe Carlos y Diana fueron a visitarles a Palma, se llegó a comentar que, uy, están liados el rey Juan Carlos y Lady Di. Pero dice que no, que de eso nada, que le pareció que Lady Di era muy fría y distante, que solo daba buena cara cuando estaba la prensa delante. Con Lady Di no.
Con Lady Di, no. Que por cierto, tengo por ahí el libro, que todavía no me lo he leído, pero vamos. Es el libro que revolucionó a la familia real británica por primera vez publicado en España, con una pila de polvo que tiene esto por encima. También se dice que estuvo con Sara Montiel, pero que nada, que no. Hasta él con Sara Montiel, tal. Mi parte favorita es cuando dice que nada podrá borrar los profundos sentimientos que siente hacia su esposa Sophie, a la que sigue muy apegado y admira, aunque sus vidas se hayan separado desde que él se fue de España. Que obviamente una relación de 60 años, pues conlleva sus altibajos. Los bajos debe de ser cuando le estaba poniendo los cuernos con las amantes, ¿sabes? Pero que se casaron con 24 años muy enamorados, ¿eh? Y dice que le ha hecho mucho por España porque en vez de irse de vacaciones fuera de España, él siempre se iba a Palma de Mallorca para incentivar el turismo, para que la gente de fuera de España dijese, joder, el rey que se va a Mallorca, ¿no? ¿Será que se está muy bien? Tal. O sea, que lo hacía él realmente, no por irse de vacaciones a una isla calurosa y maravillosa como Palma de Mallorca, no, lo hacía por España, ¿vale? También dice que como padre él a sí mismo no se puede juzgar, pero que estima que probablemente fue mucho más benevolente, más comprensivo con sus hijas que con su hijo, porque al final él era el que iba a heredar su puesto. Y fijaos lo campechano que era, que un día estaba él conduciendo, no saben, y de repente dijo, ¿cómo me apetece comer churros? Y es que me fascina esta frase, es que creo que no la he copiado literal, pero era algo así como que aquella mañana, como a tantos españoles, se le antojaron comer churros. Efectivamente, como a tantos españoles. Por lo menos en el norte, en Cantabria, aquí, vamos, yo no he desayunado churros en mi vida. Aquí se desayuna tortilla de patata, que también sé que es raro para otra gente de otras partes de España. Es la magia de la multicultura española. Aquel día fue la primera vez que fue a comprar churros por su cuenta, llegó a la churrería y no sé si el dependiente, el camarero, le dijo, joder, ¿te pareces al rey de España? Y dijo él, sí, es que soy su primo, sí. Y se sentaron a comerlos y tal, pero ya la gente se dio cuenta de que era él y se tuvieron que ir. Que por cierto, él no sabía cómo pedir los churros, no sabía si se pedía una rueda de churros o se pedían por unidad de rollo, dame 2 churros. Lo que más me encanta de esto es que mete la anécdota esta de comprarse los churros en mitad del capítulo en el que está hablando de que tenía amantes y de que una de ellas le había difamado públicamente. O sea, porque además habla de algunas relaciones, ¿no? Pero tampoco explica quiénes son, ¿no? Coño, pues nos interesa, ¿eh? ¿No te pones a escribir un libro? Pues dilo todo. 300 páginas hablando de los campeonatos de vela en los que ha participado y luego lo interesante. ¡Ay, no! ¡Ay! Nos pesa la lengua, ¿eh? Lo único que dice en todo el libro es que una examante... Bueno, una relación antigua suya, no menciona la palabra amante, ha contado muchas mentiras y que la prensa también se ha inventado algunas de las relaciones amantes. Lo único que dice es... Al margen de esta vida agitada y estimulante, admito que tuve mis deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Sería vilmente instrumentalizada y tendría graves consecuencias sobre mi reinado. Él se está refiriendo a la de Corina Larsen. No a lo de Bárbara Rey, que también se hizo público, pero lo publicó ella 350 veces, que se han hecho series documentales, libros y de todo. Eso no menciona nada, pero de lo de la Corina dice... Aquella relación fue un error del... Se me da muy mal imitar. Aquella relación fue un error del que me arrepiento amargamente. ¿Cuántas R's? Puede parecer trivial, pero muchos hombres y mujeres se ciegan hasta el punto de no ver lo evidente. En mi caso tuvo un impacto nocivo en mi reinado y en mi vida familiar. Erosionó la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia y me llevó al fin a tomar la decisión más... Espérate que me he perdido. A tomar la difícil decisión de abandonar España. Han manchado mi reputación ante los ojos de los españoles. Te la has manchado tú solo, cariño. O sea, ¿quién la ha manchado? ¿Tú por hacerlo o la otra por contarlo? Es que... En esta caza al hombre he demostrado ser una presa fácil, pero esta debilidad es la debilidad de un hombre. Nunca interfirió en mis preocupaciones como rey por su país. Entiendo perfectamente que al final a ti te han obligado a casarte, por mucho que diga que estaba muy enamorado de su mujer y tal, te han obligado a casarte para asegurar el reinado, que todo vaya bien y bla bla bla. Igual ni siquiera le gustaba a su mujer. Él dice que sí, vale, pero vamos a ponernos en que... No. Pues puedes llegar a entender que a espaldas del público tengas ciertos escarceos amorosos con personas que sí que te gustan más. Pero lo primero es que no lo niegues y luego que no eches la culpa a otros por contarlo. Y ahora viene un incidente que a mí me hincha la vena del cuello muchísimo, porque ocurrió en 2012 en Botsuana, justo después de que le hubiesen operado del tendón de Aquiles, que a este hombre le han operado de absolutamente todo. Dice que el objetivo del viaje era no solo cazar elefantes, sino rememorar viejos tiempos con grandes amigos. ¿Y eso no lo puedes hacer tomándote un frappuccino en el Starbucks? Pregunto yo. Un párrafo entero diciendo lo muchísimo que él ama a su país y a España y no sé qué. Y luego añade, cito textualmente, puede que a algunos les escandalice el propósito de aquel viaje privado porque los cazadores furtivos son un peligro para el equilibrio natural de la fauna, pero otra cosa es cazar un solo animal salvaje legalmente, que puede que parezca una actividad primitiva, pero yo lo considero ancestral. Hay muchas actividades que son ancestrales.
Tradiciones que, bueno, pero ya no se hacen, porque se entiende que el ser humano ha llegado a un nivel de raciocinio en el cual puedes discernir lo que está bien de lo que está mal. Pues no. Total, que estando en Botsuana, recién operado, se cayó de la cama. Resultado, 3 fracturas y una hemorragia interna. Que encima tenían un hospital bastante cerca, pero resulta que era el hospital con más índice de seropositivos de personas con VIH del mundo. Entonces dijeron, mejor que no. En cualquier caso, dio unas disculpas públicas que yo siempre pensé que se estaba disculpando por haber ido a matar a un animal, por divertimento puro. Resulta que no. Resulta que me he enterado leyendo este libro de que el motivo por el cual se disculpó es porque se había alejado de España cuando España estaba atravesando una crisis económica. A mí eso me puede importar 3 mierdas porque tampoco creo que vayas a hacer tú aquí mucho para salvar la crisis económica. O sea, es que lo he leído y he dicho... ¿Qué? Que el momento de... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Fue para pedirle perdón a España por no haber estado ahí durante la crisis económica, por haberte ido una semana de vacaciones. ¿Me puede importar menos eso? Creo que de Felipe todavía no han salido muchas noticias de que últimamente se haya dedicado a partidas de caza, ¿no? Decidme que no, por favor, que me cae muy bien a mí Felipe. En ese momento, 2012, ya empezó a darle vueltas a la idea de abdicar, porque ya no se veía en condiciones para seguir reinando España. Y ya a principios de 2014 decidió tomar la decisión, más que nada porque la gente ya le venía diciendo, te estamos viendo malite, está regu, está chungo, porque aparte de todas las cosas estas que se había hecho de fracturas y no sé qué, tenía apneas del sueño, tenía dolencias cardíacas, estaba el hombre, además que le daban medicación, eso le hacía estar somnoliento, se caía cada 2x3, se quedaba medio dormido, y eso sumado a que notaba que cada vez tenía menos apoyo del pueblo, pues le llevó a tomar la decisión de abdicar en su hijo Felipe, que por supuesto estaba dispuesto y estaba muy preparado para llevar a cabo las riendas del país. Fue el primero al que se lo dijo y luego se lo fue contando pues a los diferentes diputados del Congreso, gente que él consideraba que necesitaba saberlo antes de que se hiciese público. Por supuesto, todos fliparon y dijeron, ¿estás seguro? ¿Realmente quieres tomar esta decisión? A él le hubiese gustado llegar a los 40 años en el trono, que si echas cuentas sería justo el año siguiente, del 75 al 2015, pero que ya no, 39, y nos plantamos. Y ya se hizo público en un discurso televisado en el que venía a decir que era momento de renovar las energías y que personas preparadas y más jóvenes que él merecían pasar a primera línea. Y dio por sellada la abdicación con un emotivo abrazo a su hijo, que dice que en ese momento su hijo se preocupaba mucho por los achaques del padre, ¿sabes? Decía, ¿y qué tal, hijo? ¿Y te has caído otra vez o qué? ¿Qué pasa? Tal. Más que nada porque en ese momento quedaban todos los días para almorzar, comían juntos. La gran ausente durante la abdicación fue su hija Cristina, porque estaba metida en algunos asuntos legales. Ay, Cristina. Me llama Cristina. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué? ¿Qué asuntos legales? Pues básicamente Cristina estaba implicada en la investigación del caso Nos. Para quienes no lo sepáis, Cristina estaba casada con un hombre llamado Iñaki Urdangarín, que por cierto creo que va a sacar también libro de memorias dentro de poco, así que si queréis otro vídeo, pues mira, oye, se va a convertir mi canal en la memoria biográfica de la familia Borbón y allegados. Pues bueno, este hombre, el marido de Cristina, fue condenado por presuntamente llevárselo muerto. Y claro, la opinión pública no creía a Cristina cuando decía que ella no estaba enterada de esto. De hecho, según Juan Carlos, el propio Iñaki Urdangarín tampoco sabía realmente lo que estaba haciendo. Simplemente fue, pues bueno, una presa del socio de Urdangarín que le dijo, firma estos papeles, tal, y el otro sin mirar dijo, pero lo firmo. Que fue todo por pura ingenuidad, vamos. De hecho, cuando saltó el escándalo, el rey Juan Carlos habló con Iñaki Urdangarín y le dijo, te propongo contratar a los mejores abogados del país. Y dice que el juez del caso, para ganar un poco de notoriedad, imputó a su hija Cristina, que unos años después tuvo que decir que no, que estaba libre de pecados. Su marido no, su marido a la cárcel. Concretamente a una pena de 5 años y 10 meses de prisión. Que Cristina iba cada 2x3 a hablar con él, ¿no? En los vis-a-vis y tal. Porque a él le llevaron a una prisión de mujeres y estaba aislado del resto de presas. Me encanta porque dice esto y justo después dice, lo he dicho muchas veces en mis discursos, la justicia es igual para todos. Iñaki no recibió ningún trato especial. Incluso sospecho que, por ser yerno del rey, tuvo que pagar por su error, la puta R, un precio más alto que otros. Los medios de comunicación se ensañaron con mi hija y su marido. Y bueno, que todo este lío hizo que los reyes, ahora eméritos, Juan Carlos y Sofía, se tuviesen que separar, al menos públicamente, de su hija. Claro, para que la corona no se viese manchada. De hecho, Juan Carlos le dijo,
por favor, Cristina, estaría bien que para desvincularte de la familia rechazases el título que te corresponde de duquesa de Palma. Pero ella dijo que por su honor, que no lo iba a hacer, por su honor y por el honor de su marido, que no lo iba a hacer. Pero bueno, que en 2015, según dice Juan Carlos, Felipe se le quitó directamente. Mal rollo, movida. Llevo grabando este vídeo 350 horas, el reloj cada hora me dice que camine, de verdad. Estoy por atarle a la rueda del coche y hacerme 25 kilómetros. Como os decía, Cristina siempre apoyó a su marido en la cárcel y me hace mucha gracia porque el rey dice: cuando salió de la cárcel, Iñaki se casó con otra mujer. Haber pasado por tanto para llegar a esto. No, claro. Que por cierto, no le podemos llamar el rey emérito porque a él no le gusta. Dice que le quita precisamente valor, mérito, ¿no? Que ese no es un título prestigioso en España. En otras partes puede, pero en España deberían de inventarse otro término. Después de su abdicación, la relación con su hijo Felipe se volvió más fría, más distante, y de hecho ni siquiera le invitaron al 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977, se hizo en 2017. Así que él se dedicaba a vivir un poco la vida y a empezar a viajar libremente, que nunca lo había podido hacer y tal. Y dice que participó con su equipo de vela en el Campeonato Mundial de Vela de Vancouver, y que allí se le acercó el 4 veces ganador del Campeonato del Mundo, que para aquellos fans de la vela sabéis perfectamente que es Dennis Conner, creo. Joder, es que lo he puesto a fuente 9. Que el Dennis Conner este, que le trató con muchísima condescendencia en plan de ay, abuelito, ¿qué? Y que luego le hizo mucha ilusión a él ganarle. Que el equipo de Dennis quedó 14º y él ganó. Jódete, Dennis Conner. También lamenta la muerte de su amiga y prima, la reina Isabel de Inglaterra, a la que él cariñosamente toda la vida llamó Lilibet, mientras que Lilibet, o sea, Isabel, le llamaba a él Juanito, siempre. Y aquí rescata una anécdota de cuando se casaron Lady Di y el príncipe Carlos, que dice que estaban invitados Sofía y Juan Carlos a asistir al evento, pero cuando se enteraron de que la luna de miel iba a empezar en Gibraltar, un terreno muy disputado entre españoles y británicos, les pareció una especie de tomadura de pelo, una provocación, y dijeron: no, mi ciela. Juan Carlos llamó a Lilibet, me encantaba llamarla Lilibet yo también, a la Lili, a Isabel II, y le dijo: a ver si puedes hacer algo, ¿no? Para que la luna de miel no empiece justo en Gibraltar. Coño, vete a Algeciras, que es muy bonito. Pero Isabel le dijo: yo es que no puedo hacer nada por cambiarlo, no puedo hacer nada por cambiar el rumbo de la embarcación. Así que Juan Carlos y Sofía no fueron a la boda. Se enfadaron y dijeron: por aquí no pasamos, vamos. Pero remarca que la reina Isabel a él le tenía un cariño, vamos, es que dice que otros familiares pasaban de ella, pero es que Juanito siempre estuvo ahí. Y otro datito curioso antes de llegar al mal rollo oficial es que un día se encontró con Clint Eastwood y se dieron cuenta de que tenían el mismo politono en el móvil. Bueno, la banda sonora del feo, el bueno y el malo. Ah, no, el bueno, el feo y el malo. Da igual, vamos al mal rollo, venga. El 2 de agosto de 2020, Juan Carlos abandonó la zarzuela para siempre. Dice que tenía el corazón roto y estaba muy disgustado y muy decepcionado con su hijo, que no había hecho nada por defenderle. Enseguida te cuento de que él le tenía que defender y cuál es el motivo por el cual él tenía que abandonar el país, pero bueno, le estoy dando un poco de intriga, ¿no? Es que es lo que hace él en el libro, claro, para no mencionar mucho el asunto. Y es que Felipe no quería que se manchase la imagen de la corona, por supuesto. Como os contaba, desde su abdicación había estado disfrutando un poco de la vida, viajando de aquí para allá. También había tenido que hacer algunos viajes oficiales en representación del país, a los que no podía ir su hijo por temas de agenda. Pero bueno, que ya en 2019 llegó un momento en el que dijo: yo aquí me planto porque ya no puedo más, mi salud está en juego. Y dijo: me tengo que ir del Palacio de la Zarzuela. Que por cierto menciona que la monarquía española, los reyes borbones, son los únicos que no poseen ninguna propiedad. Que en otras monarquías sí que les pertenecen determinados edificios, pero que los borbones en España tienen el usufructo del Palacio de la Zarzuela. Sí que su abuelo Alfonso XIII poseía el Palacio de Miramar, el de San Sebastián, y también el Palacio de la Magdalena aquí en Santander, porque a Alfonso XIII le encantaba veranear aquí. Pero bueno, que a él en 1960 fue cuando Franco le dijo: mira, ¿quieres ir a vivir al Palacio de la Zarzuela? Pues bueno, pues vete, que te lo adecentamos y tal. Y ya después de un tiempo viviendo solo, pues se llevó ahí a la mujer y a los hijos y tal. Bueno, primero a la mujer, luego la mujer tuvo los hijos y ya vivieron juntos en la Zarzuela. Eso sí, con su familia iba mucho al Palacio de Marivent en Palma de Mallorca, y dice que desde que abdicó solo fue una vez, y porque les mandaron ir juntos como familia precisamente para dar la imagen de familia unida, que al final salió fatal porque, según él, la prensa pilló, bueno, según él y según todo el mundo, la prensa pillan a Lola Lolita fumando en un bar y a la reina Sofía y a Leticia discutidas. Así que todo el rollo este de familia unida y feliz, nada. Pero vamos, que en propiedad lo único que tuvo fue una propiedad en Lanzarote que le regaló, cuando ya era rey de España, el rey Hussein de Jordania, pero que la tuvo que vender porque el Estado le pedía un dinero para mantenerla que él no tenía.
tenía. Además es que él siempre ha vivido con la desgracia en la cabeza, pensando que en cualquier momento le podían echar porque tienen la maldición de los Borbones, que en algún momento siempre les tocaba exiliarse en otro país. Me hace gracia porque, por ejemplo, dice, eso le pasó a Isabel II, España, que la destronaron en 1868. Y lo dice como si hubiese sido obra de una maldición que le cayó del cielo y no del descontento del pueblo sobre la gestión que esta monarca hacía. Y también habla precisamente del nieto de Isabel II, Alfonso XIII, su abuelo, que dice, y también le echaron. Otra maldición. Pues bueno, ganaron las elecciones los candidatos republicanos. Y dice que él en 2020 decidió irse precisamente para que no le echasen, pero que para nada fue una fuga, tal y como se dice en prensa. Que él era perfectamente consciente de que, después de unas noticias que se habían filtrado, el pueblo español estaba bastante decepcionado con él, pero que él no había sido inculpado de nada, ¿vale? No como otros jefes de estado europeos, ¿eh? Él aprovecha para echarle la mierda a Sarkozy, me encanta, pero bueno, que a pesar de no haber sido condenado, hay mucha gente que le considera sospechoso. Es que huele un poco, Juan Carlos, porque efectivamente, para los que no lo sepáis, se le investigó por un dinerito. 100 millones de dólares, una cosa así. 100 millones de dólares que recibió por parte del rey de Arabia Saudí y que canalizó a través de una fundación suiza para ocultar quién era su beneficiario final, y encima después le transfirió gran parte de ese dinero a su antigua relación Corina Larsen. Que le parece fatal que la prensa y los españoles no tengan en cuenta todo lo que él hizo por España, ¿sabes? Y todo lo que su madre hizo también por España, porque muchas veces a su madre no le apetecía ir a las corridas de toro, porque decía, jo, qué pereza, ¿no? La hora de la siesta, tal. Pero que ella iba, que el año antes de morir fue a 120 corridas de toro por España, que resulta que antes a toda la familia del rey se le consideraba familia real, pero que ahora no, que ahora la familia real son el rey Felipe, la reina Leticia y las hijas. Lo que, por ejemplo, las hermanas del rey son familia del rey. Continuamos con el vídeo, que me he ido a duchar. Efectivamente, me he visto en el ordenador y estoy blanco. Pero me da igual, voy a mantener este tono nacarado. Total, que cuando saltó el escándalo máximo, que fue esto de los 100 millones, tampoco fue tanto escándalo porque saltó justo el 16, creo que 15-16 de marzo de 2020, la gente estaba a otras movidas, ¿sabes? Una pandemia, un COVID, todo, y claro, no. Pues ese mismo día hay que echarle un poco de ficción, ¿vale? Aprox todo. Su hijo Felipe le llamó y le dijo, puede venir a mi despacho, y en su despacho estaba el jefe de la Casa Real, el asistente personal de Felipe, al que el propio Juan Carlos había contratado cuando este era joven y que ya no se lleva muy bien con él porque piensa que es un mete mierde que siempre habla mal de él, o sea, del padre de Felipe, de Juan Carlos, coño, a su hijo. Y una vez reunidos, Felipe le entregó a su padre una carta, un comunicado que iba a ser publicado, en el cual se decía lo siguiente: Su Majestad el Rey, Felipe en este caso, quiere que sea conocido públicamente que Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad. Vamos, que él no quiere nada de dinero del padre, de esas cosas ilícitas que se hizo ni nada. Y en otro punto dice: Su Majestad el Rey don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la casa de Su Majestad el Rey. Vamos, que el señor se queda sin pensión por haberla liado. Eso a él le duele muchísimo porque dice: yo 40 años trabajando y soy el único español que no va a tener pensión. Oye, por favor, ¿que esto qué es? Tal. Juan Carlos leyó la carta antes de que fuese publicada y al acabar de leerlo le dijo: esto es que me echas, ¿no? Que me recusas. Pues que sepas que todo lo que tienes hoy, todo este sistema político, te lo he creado yo. Podrás excluirme a mí, pero no rechazar la herencia institucional. Pues a ver, es que esos 100 millones son sospechosos, te digo. ¿No? Y dice: Felipe actuaba como un jefe de estado implacable para preservar la corona, y el gobierno, formado por partidos de izquierda y extrema izquierda republicana, debía de estar muy satisfecho. Él se quita las culpas. Él dice: la mierda para afuera. Pero vuelve a repetir que él es el padre de la democracia en España, como así lo dice en la Constitución. La corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Que eso no te lo quita nadie, hombre, que no te lo quita nadie, pero tú comprendes que queda mal la corona, ¿no? Si no hace nada al publicarse la noticia de que ha habido unos 100 millones por ahí que se han perdido. Juan Carlos temía en ese momento que al irse él se cayese todo el sistema democrático que había forjado y, por supuesto, la monarquía. Más que nada porque el gobierno actual, gobierno del PSOE, había llevado a cabo en 2018 o había autorizado un referéndum sobre el modelo de Estado para que los españoles pudiesen votar si preferían república o monarquía, y había salido con un 92% de los votos.
la República. Y él dice, ya se votó en el 78. Le pareció muy mal este referéndum, más que nada porque decía que de esta forma el sistema democrático español, ¿no? La monarquía española, quedaba fatal a ojos del resto del mundo, porque es como, haces ver que la gente en España no quiere monarquía y que está a disgusto con el sistema que tiene en este momento. Pues hombre, igual hay que preguntar, ¿no? Que también, oye, está bien, de vez en cuando. Por cierto, se ha hablado muchísimo de la relación con doña Leticia, la esposa de su hijo, la reina de España. Y bueno, muy bien nos que se lleve. Viene a decir que no tiene feeling con ella, que le dijo una vez, las puertas de mi despacho siempre están abiertas para ti, y ella dijo, sí, ya me pasaré. Dice que hizo todo lo posible por intentar solventar todas estas diferencias entre la reina y él. Más que nada porque le hubiese hecho muchísima ilusión poder ir por Madrid de la mano de sus dos nietas, Leonor y Sofía. Pero no se dio. Que no duda que las hayan educado de forma magistral, pero coño, que a él como abuelo le hubiese gustado, pues yo qué sé, pasar un poco de tiempo a solas con sus nietas y tal, oye. Pero bueno, volvemos a 2020. Ya se ha firmado esto, ya se ha publicado. Estamos en plena pandemia por COVID, la gente estaba encerrada y Juan Carlos se sentía muy impotente al no poder hacer nada por su pueblo, ya que a él le hubiese gustado poder ir a hospitales a saludar a enfermeros y a médicos y decirles, lo estáis haciendo muy bien. ¿De qué coño hubiese servido eso? Pregunto yo. Y en este clima es cuando él empezó a pensar en marcharse. Y me voy, vale, igual es mejor que me vaya, pero ¿a dónde me voy? Con este dolor que llevo por dentro, de lo mal que me ha tratado mi hijo, de lo decepcionado que estoy. Primero pensó en Portugal, pero dijo, los paparazzi me van a pillar el segundo día. No, deja, un poco más lejos. Tampoco Australia, te diré, pero bueno, un punto intermedio. Los Emiratos, que le gustan a él mucho. Todos los años iba él a ver la Fórmula 1 allí, a los Emiratos Árabes. Más concretamente a Abu Dhabi, donde por cierto había pasado también las últimas nocheviejas con sus amigos. Y es que desde que hacía muchísimo tiempo Franco le había mandado ir a hacer un viaje oficial como representación del Estado a, bueno, los Emiratos Árabes en general, no sé si a Abu Dhabi en concreto, pues él se había sentido siempre muy bien acogido en esas tierras. Y debido a su buen rollo con el jeque Mohammed bin Zayed, sabía que este no le iba a poner ningún tipo de traba para que se fuese allí. Pero antes quiso pasar unos días en Sanxenxo, que es un pueblo de Galicia al que él va muchísimo, donde están sus amigos con los que hace vela y tal. Y como os he dicho antes, es bastante insistente en todos los campeonatos de vela en los que ha participado, como si al público le fuese a interesar eso, ¿no? Los lectores. Me voy a comprar este libro, a ver cuántas veces ha ganado este hombre el campeonato mundial de vela. Que entiendo que son unas memorias y tendrás que contar todo, pero coño, los de la editorial no estaban ahí para decirle, igual esto no interesa tanto. ¿Qué te parece lo de Bárbara Rey? Igual. Pues bien, en agosto de 2020 él se fue para Sanxenxo, estuvo allí tomándose unos buenos vinos y unas tapas, y luego ya se marchó para Abu Dhabi, que por cierto el hijo le llamó cuando este se iba a ir y le dijo, ¿a dónde vas? ¿A Londres? Y dijo él, no, a Abu Dhabi. Y según Juan Carlos, el hijo respondió, cuídate. Fin de la llamada. Que su hijo se enteró de que se iba porque Juan Carlos le había dado una carta que fue publicada en la cual Juan Carlos se dirigía a su hijo informándole de que debido a todas las movidas que habían salido públicamente, a todas las polémicas y tal, él sentía que le hacía más mal que bien a España permaneciendo ahí. Vamos, tengo entendido que él le dejó la carta al hijo y ya la Casa Real decidió publicarla para que todo el mundo se enterase. Pero obviamente él sabía que le iban a publicar y por eso en la carta no pone a dónde se va. Pero poco tiempo después, la Casa Real dijo, se ha ido a Abu Dhabi, que se ha ido a Abu Dhabi, coño, tanto preguntar. Porque la prensa lógicamente estaba diciendo, ¿y este hombre ahora dónde se ha ido? Concretamente en Abu Dhabi estaba en el Four Seasons, el mejor hotel de todo Abu Dhabi. Fíjate que con lo campechano que yo me lo imaginaba en un Ibis, pero no. Él estaba convencido de que en un mes podría volver a España. Lo hizo como acto simbólico. Me voy para no perjudicar la imagen de la corona, tal, pero bueno, el mes que viene vuelvo, pero no. Y de hecho aprovechó para operarse una rodilla, creo, en Abu Dhabi. Dijo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me opero y así ya después vuelvo bailando y tal. Y llegó a la sala de operaciones, llegó andando a la sala de operaciones porque un rey es valiente, poderoso y su vida es un jardín lleno de bisturís y prótesis. Hacía poco que le habían tenido que poner un marcapasos en el corazón, ¿no? Es 50% hueso, 50% metal. De hecho, no hace mucho le han tenido que volver a operar para cambiarle la pila al marcapasos. Que digo yo, le podían poner un cargador solar, ¿no? Que salga un poco para afuera, ¿no? Que tomes un poco el sol y ya se te recargue, sería guay. No se ha pensado todavía eso, bueno. Pero bueno, que se puso la prótesis en la rodilla. Y pensó él, y ahora voy a pasar la rehabilitación, pero luego voy a poder andar bien. No te creas, muy pocos frutos. Aún así él tenía la esperanza de, bueno, pero voy a volver a España porque me van a llamar y me van a decir, ya puedes volver. Pero no llegaba la llamada, no llegaba. Así que de mientras dijo, pues me voy a alquilar una casa en la isla de Nuray, que es una isla bastante privada, ¿no?
muy bonita. Él daba por hecho que su cumpleaños y las navidades las iba a pasar en casa, él desde el 5 de enero. Pero bueno, pues no. Y eso que en la familia real la Nochebuena es sagrada, vamos. Por lo que verse Nochebuena en los Emiratos Árabes le dolió un poco. A todo esto seguían saliendo rumores y noticias y tal que lo seguían dejando por los suelos. Por lo que él cada mañana, en vez de revisar su tablet, que se ponía a leer todos los medios de comunicación españoles, lo que hacía era refugiarse en las novelas. Está bien, porque les pasa mierda a otra gente. Entre esas noticias se enteró de que la fiscal general del estado había convocado una rueda de prensa en noviembre de 2020 para dar a conocer que Juan Carlos tenía una cuenta bancaria no declarada en Jersey, que es un paraíso fiscal. Él dijo, pero ¿cómo se pueden decir estas mentiras, por el amor de Dios? Y ahí vuelve a mencionar lo de los 100 millones y en esta ocasión dice que la gente decía, pero ¿qué origen tienen esos 100 millones? ¿De dónde han salido? Y él lo dice claro, los 100 millones eran un regalo de su gran amigo, el rey de Arabia, que era muy generoso. Y los tuvo que aceptar porque rechazar un regalo es de muy mala educación. A todo esto, el jeque Mohammed bin Zayed también le regaló a su hijo y a él 2 coches, 2 Ferraris en 2011. Pero Patrimonio Nacional les dijo, esto véndelo, ¿no? Y el dinerito para la administración pública. Hombre, no. Claro, imagínate el jeque, lo mal que se lo tomó. Dijo, qué poca vergüenza tenéis en ese país. Por favor, un regalo que le hago yo a mi gran amigo Juan Carlos. Al parecer, dentro del mundo de las familias reales, lo de hacerse regalos es una cosa muy común. Y concretamente, este regalo de los 100 millones se hizo sin ningún tipo de contraprestación. Solo por amistad. Además, si es que el dinero les venía muy bien a sus hijas, Cristina y Elena, que habían sido apartadas de lo que era la familia real. Lo que les había dejado en una situación muy mala, más teniendo en cuenta los líos en los que estaba metido el marido de Cristina, y que encima el marido de Elena le había dado un derrame cerebral que no le permitía aspirar a un puesto de trabajo decente. Se queja de que el presupuesto del Estado asignado a la corona es de tan solo 8 millones de euros cuando en otros países, por ejemplo la corona británica, recibe 100 millones al año. Y que encima ahora sus cuentas están auditadas, es decir, tiene que justificar todos los movimientos, que esto en sus tiempos no se hacía. Dice que su error fue confiar en empresarios y ceder ante sus presiones sobre cómo administrar el dinero, que tenían pocos escrúpulos y él por ingenuo decidió creerlos y que le engañaron y estafaron. Con todo esto de meter los dineros por Suiza y eso. Y como argumento dice que esto ya le lleva pasando desde que es pequeño porque a los 6 años vendió una estilográfica cara por 5 francos para comprarse unas golosinas y entonces el padre tuvo que ir a donde el que le había comprado la estilográfica y decirle, te la compro de vuelta por el doble, te doy 10 francos si me la devuelves, porque siempre ha sido muy inocente él. Y acto seguido en el párrafo siguiente se pone a hablar de la guerra y de que hoy en día solo se tienen en cuenta o se habla más de los muertos, o sea, de la gente asesinada por parte del bando sublevado que del otro bando. ¿Qué dices tú? ¿Y esto qué coño tiene que ver con que haya una polémica sobre 100 millones de dólares? El caso es que los tribunales suizos cerraron el caso, lo archivaron la investigación, no se presentaron cargos contra él, pero que la Fiscalía Española esperó unas semanas para ver si salía algún hilo del que tirar y poder seguir viendo ahí qué había pasado. Lo dice de manera peyorativa en plan de, me querían pillar y por eso estuvieron más tiempo, no aceptaron lo que la justicia suiza hizo. Pero sus escándalos van más allá cuando, y volvemos a Corina Larsen, una ex, no dice amante, una ex relación suya le denuncia en la High Court de Londres, ¿vale?, por acoso. Antigua relación. ¿Es más antigua que tu relación con Sofía? ¿Fue antes de los 23 años? ¿O acaso te refieres a que le has puesto los cuernos a tu mujer a la que amas y adoras? Porque si es así se dice y punto, coño, al turrón. Si es que ya lo sabemos todos, yo no entiendo por qué lo nombra así como una ex relación mía, algunos líos que tuve en mi ámbito privado. Efectivamente se está refiriendo a Corina Larsen, lo sabemos porque esta noticia fue pública y muy importante en ese momento, en 2022. Corina alegó amenazas, vigilancia ilegal, difamación, lo que a mí me recuerda bastante a lo que cuenta Bárbara Rey en su libro, de que la perseguían, de que escuchaban su teléfono, de que la tenían pinchada, tal. Y la muchacha, ella, bueno, quería ser indemnizada con 150 millones de euros. ¿A dónde vas? Anda, venga, ¡hala! 150 millones de euros, pero vamos a ver. La lleven a de viernes 2 horas, ¿no? Cuenta un poco la movida y que le den 100.000 euros y venga. Dice que se supone que Corina estaba muy enfadada porque Juan Carlos le había donado 65 millones en 2012 y luego se los había pedido de vuelta. Pero que esta denuncia, en vez de destruirle más, le hizo más fuerte. Se convirtió en un superviviente en su isla, vamos. Supervivientes perdidos en Abu Dhabi. Y a esa isla le iban a visitar sus hijas con sus nietos y tal. Mientras que Felipe prácticamente no le llamaba nunca. Una vez se emocionó mucho Juan Carlos porque le permitió
tío Felipe hablar con su hija Leonor justo antes del verano de 2021 para que Leonor le contase, le actualizase un poco sobre cómo iba su vida antes de irse a estudiar el bachillerato internacional, y que se emocionó muchísimo también cuando vio un vídeo en redes sociales de los deportistas españoles, de algunos de ellos como Rafa Nadal. Bueno, Rafa Nadal no lo sé. Rafa Nadal es muy amigo suyo, pero creo que en este vídeo igual no sale, porque no le menciona, bueno, Indurain, Carlos Sainz, Vicente del Bosque, Fonsi Nieto y otros, que se llamaba el vídeo Campeones por el Rey Juan Carlos. Y él se emocionó muchísimo de que por fin alguien le tuviese en cuenta. Oye, igual su hijo no, pero los deportistas españoles sí. Muy bien. Que él dice lo de que es un superviviente en la isla allí solo y tal, pero bueno, a ver, estaba bien atendido porque, por ejemplo, en noviembre de 2020 pilló el COVID y enseguida fue un helicóptero a por él para llevarle al mejor hospital de la ciudad. O sea, bueno. En febrero de 2021, el jeque este fue a visitarle y le dijo, pues qué raro que sigas tú por aquí, ¿no? ¿No te ibas a ir? Y el otro, pues se ve que no, bueno. Así que el jeque le ayudó a buscarle una propiedad que fuese más grande, más espaciosa para él, porque se preveía que iba a pasar bastante más tiempo, porque él en la que estaba hasta ahora estaba de alquiler, pero bueno, el jeque este pues le buscó una de su propia propiedad, que a él le hizo mucha ilusión porque la podía decorar a su manera y tal. Por fin tenía una casa propia después de tantos años. Una casa que además tenía una pantalla de 3x2 y un gimnasio privado. Es que ¿quién no va a querer eso? Vamos. Y todo se lo debe al jeque este, Mohamed bin Zayed, con el que dice tener una relación sin defecto. Nos ha jodido, claro. Estuvo ahí un par de años y en marzo de 2022 recibió una carta por parte de la familia real que su hijo quería que firmase. Es decir, la Casa Real le envió una carta para que él la firmase como si él mismo la hubiese escrito. Él lo único que preguntó al leerla fue, ¿mi hijo quiere que yo firme esto? Y rápidamente le dijeron, sí quiere. Y entonces dijo, pues la firmo. En este momento ya se había archivado la investigación del caso que a él mismo le afectaba. Que la carta venía a decir, ay Feli, que bueno, ahora que se han archivado las causas, ya puedo volver a España. Lo que pasa es que voy a volver, pero no de manera oficial, voy a volver de visita y tal, porque es que yo tengo mucho lío aquí en Abu Dhabi y tal, y prefiero seguir viviendo aquí. Claro, el otro que estaba deseando volver a España dijo, ¿tengo que firmar esto? También te digo, ¿para qué firmas si 3 años después vas a escribir un libro en el que cuentas que no estás conforme con eso? Es que no hay buen rollo. A ver, no hay buen rollo oficial, realmente, porque el hijo es muy profesional. De hecho, fue de visita a los Emiratos Árabes, me imagino que a Abu Dhabi, ¿no? Sí, para dar el pésame por la muerte del presidente. Y Juan Carlos lo había leído las noticias y estuvo ahí pendiente del teléfono a ver si le llamaba, pero no le llamó hasta minutos antes de coger el avión para volverse para España. Afortunadamente Felipe en la llamada le dijo que iba a poder, Juan Carlos, participar en el campeonato mundial de vela. Sí, campeonato mundial de vela que iba a tener lugar en San Xenxo, pero que no podía volar de Abu Dhabi directamente a Madrid, no. Que tenía que cogerse un vuelo a Abu Dhabi, Lisboa, todo esto de noche para que no se le viese, y ya de Lisboa que cogiese un coche o algo para Madrid. Todo esto para que los periodistas no se enterasen de que padre e hijo iban a comer juntos. Y efectivamente el 20 de mayo de 2022 Juan Carlos cogió ese avión. Lo que pasa es que no me he enterado demasiado porque no estoy seguro de si hizo todo este trayecto o si voló directamente a Vigo. O... Él tenía bastante miedo de cómo le iba a recibir la gente, especialmente por los partidos de extrema izquierda que iban contra él, pero que luego nada, que había muchísima gente apoyándole con banderas de España y tal. Me parecía una final de la Copa del Mundo, vamos. Durante estos días no hizo gran cosa. Durmió en casa de un gran amigo suyo de allí a tomar algo, también fue a ver a su nieto Alejandro, ¿puede que se llame? No, Pablo, hijo de Cristina, que jugaba al balonmano y pues bueno, la familia le hacía ilusión que le fuese a ver. Y ya después de todo esto fue a Madrid y a puerta cerrada discutió con su hijo Felipe y acabó dándose cuenta de que su hijo estaba siendo sometido a muchísima presión por parte del gobierno. Concretamente Juan Carlos escribe que Felipe le dijo que tanto el gobierno como él pensaban que lo mejor era que Juan Carlos no volviese a España por el campeonato del mundo de vela. Más de 1 hora discutiendo y él flipó con que su hijo ya no fuese esa persona tan amable, ese joven tan compasivo. Además menciona que esperaba ver a Sofi, a su mujer en Madrid cuando fue allí de visita, pero que resulta que la Sofi tenía el COVID y que no. Que ya la había intentado ver en Ginebra una vez que fue él a estar con la familia, pero que tampoco apareció por ahí. Hay que recordar un suceso que no sé cuánta fiabilidad tiene, pero bueno, que en el libro no lo pone lógicamente, en el cual se supone presuntamente Sofía pilló a su marido, al rey Juan Carlos, poniéndole los cuernos. Ella se fue llorando a donde su madre y le dijo a la madre que Juan Carlos me engaña, que me está poniendo los cuernos. Y la madre, como era reina, le dijo, a una reina
no se le engaña. Y si se le engaña, la reina no se entera. Así que vuelve con tu marido, coño. Esto sale en el documental ese de Salvar al Rey de HBO. Súper interesante, me gustó muchísimo. Y bueno, que cuando visitó Madrid no pudo ver a su mujer, pero sí que comió con Felipe, Leticia, con su nieta Sofía, con la infanta Elena y sus hijos Victoria Federica y con Felipe. Y también estaba por allí la hermana de su mujer, la princesa Irene, que cuando hice este guión puse, tiene 83 años pero luce 107. ¿Puede ser que se haya muerto esta semana? Sería feo por mi parte haber escrito esto. Claro, princesa Irene de Grecia. Muerta. 15 de enero. Esto me recuerda a cuando empecé a preparar el vídeo de Matthew Perry, de su libro de sus memorias, y justo se murió. No quieras que haga un vídeo sobre tu artista favorito. No lo quieres. Cuando él se fue de España en esa ocasión, en 2022, pensó, ¿qué sucedería si el gobierno cambiase? En 2023 él cumplió 85 años, lo que quiere decir que ahora tiene 88, porque cumpleaños el 5 de enero, claro, 88. Y dice que piensa muchísimo en la muerte, que se acuerda de cuando tuvo una reunión con Aznar cuando era presidente del gobierno, o sea que a principios de los años 2000, finales de los 90. Bueno, os voy a decir el año concretamente, porque la anécdota es que estaban comiendo después de la reunión, que se había quedado Aznar, se había quedado otra gente, y de repente un camarero le dijo, delante de todos, Majestad, su madre ha muerto, 2 de enero del 2000. Y bueno, que piensa mucho en la muerte, que además al llegar a estas edades ya toda la gente con la que ha crecido se está muriendo o ha muerto ya. Por ejemplo, otros miembros de la realeza europea, muchos de ellos familiares suyos, también habla de Vargas Llosa. Y luego le dedica unas cuantas páginas a la cultura, de lo importante que es la cultura y no sé qué. Es que las últimas páginas del libro son ya para los más fans, ¿eh? Y también cuenta cómo es su vida viviendo en la isla de Nuray. Y que en agosto de 2025 pudo participar con su equipo de vela en el campeonato mundial y que volvieron a ganar. Bueno, acaba diciendo que ahora mismo mucha gente solo le valora por los escándalos que han salido sobre él. Pero que oye, que también hay que tener en cuenta lo que ha hecho por España. Y que es importante salvaguardar la monarquía porque España no tiene una tradición tan marcada como otros países monárquica, entonces pues cualquier día se puede caer. Y bueno, pues entre medias hay fotos que ilustran algunos de los pasajes que os he contado. Mi favorita es, por ejemplo, un momento de diversión en el mar con mi primer Walkman, o esta otra de su mujer Sofía, bajo la que pone fotografía que realicé personalmente a mi mujer, por quien siento afecto y admiración. Que eso es lo que siento yo por algún concursante de Operación Triunfo de las ediciones pasadas, pero bueno. Eso ha sido todo, la verdad. Llevo literalmente todo el día para grabar este vídeo, que son las 8 de la tarde y entre una cosa y otra, joder, encima ahora el gimnasio peta. Madre mía. En fin, que os leo en los comentarios. Espero que le hayas dado a like a este vídeo porque me ha costado la vida y media entre leerlo, hacer mi propio resumen, luego contarlo aquí 7 horas, después editar el vídeo que me va a llevar media vida. Que lo he hecho por vosotros, por mi gente latino, por dinero, por lo que sea, da igual. Honestamente, después de leer este libro, pienso lo mismo que ya pensaba, que el rey Juan Carlos ha hecho muchas cosas buenas por este país y que de alguna forma hay que agradecer que fuese el cabecilla de intentar retomar España después de tantos años de represión franquista. Pero claro, hay algunas cosas que huelen, ¿no? Que yo no soy juez, no le voy a crucificar por absolutamente nada, pero bueno, tampoco podemos decir se le perdona todo, porque bueno, hijo, estamos aquí para comentar, para hablar, bueno. A mí es que me gusta Leticia, me encanta Leticia, la amo. Qué envidia, cómo se expresa tan bien, por favor, cómo se nota que tiene la profesión de periodista en las venas. En fin, sígueme en Instagram, por favor, te lo pido, soy McKennaLX, es que tampoco tienes que poner tantas letras, es muy bien fácil, ¿no? De todos modos, te dejo el link en el comentario fijado, para que hagas así clic y solo seguir y ya está. Y ya está, ¿no? Bueno, qué forma de pedir, ¿sabes? Estoy aquí mendigando vuestro follow, pues sí lo estoy haciendo. A mucha honra, coño. Y ya está, dejadme en comentarios qué otros vídeos queréis ver en este canal. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Adiós.